son los o cuáles son, pueden ser también algunos frentes que tenemos que resolver a la hora de quizás plantear alguna idea de automatización. Vamos a hablar un poco acerca de desarrollo de software y bueno, ahí sería el punto 5. Vamos a hablar ya directamente acerca del uso del API de Plaxis con Python como un ejemplo aplicativo directamente del webinar. Bien, los objetivos de la charla del día de hoy van a ser motivar el uso de Python a partir de la presentación de casos prácticos, enseñar formas de automatizar tareas en Python, proporcionar herramientas para el desarrollo de software y familiarizar al oyente con la ciencia de datos y Machine Learning. Dos términos bastante populares que hoy en día se está abordando demasiado por el boom de la cantidad de datos o el boom de también la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día con respecto a las IAs, con respecto a los modelos de lenguaje largo, ChatGPT, es decir, estamos siendo bombardeados con tecnología y la idea es poder saber utilizarla adecuadamente y tener los medios necesarios para poder abordar y para poder mantenernos a flote en este nuevo mundo de la digitalización, ¿no? Ok, ahora ustedes quizás se preguntarán ¿por qué Python? ¿Por qué no Visual Basic? ¿Por qué no MATLAB? ¿Por qué no C, C++? ¿Por qué no C Sharp? ¿Por qué no JavaScript? Existe una gran cantidad, una infinidad de lenguajes de programación en el medio. Y dentro de todos ellos ha estado saliendo a flote a lo largo de prácticamente los últimos 10 años Python. Python es uno de los lenguajes de programación que ha ganado más popularidad a lo largo de estos últimos años y no es solamente debido a un tema de marketing, es bastante, tiene que ver el concepto de cómo es que puedes programar tu código dentro de este lenguaje, las facilidades que ofrece y que la ruta de aprendizaje para este lenguaje de programación realmente es muy, pero muy plana. No tenemos una ruta de aprendizaje demasiado empinada como algunos otros lenguajes como sí lo son el caso de C, C++ o algunos lenguajes como es el caso de Fortran también, ¿no? Entonces, Python es uno de los lenguajes más sencillos de sintaxis para poder escribir código. Además de ello, tiene una comunidad realmente inmensa y que tenga una comunidad bastante grande implica de que va a poder tener un repositorio o una gran cantidad de personas desarrollando código, creando librerías para que nosotros al final del día se nos facilite la actividad también de crear scripts y no tengamos que reinventar la rueda. Entonces vamos a poder reutilizar un poco del código que otra persona haya creado e involucrarlo dentro de nuestra herramienta que queremos crear y de esa manera poder preocuparnos quizás en cosas bastante específicas que queramos resolver, ¿no? Y no tener que derivarnos a plantear algunos métodos numéricos puntuales o plantear algunos métodos de optimización, etcétera, desde cero, ¿no? Sino ya vamos a poder consumir algunas librerías ya creadas y ya tienen implementadas dichas funciones. Entonces, es por ello que Python es bastante popular o bastante utilizado hoy en día, ¿no? Debido a todas esas facilidades que presenta y además de que Python prácticamente es utilizado para todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cualquier campo de la programación siempre va a estar metido dentro de ello un poco de código Python. ¿Por qué? Porque Python está concebido como un lenguaje multipropósito. Entonces, justamente la parte de multipropósito enfoca a que Python pueda ser utilizado para muchas de las ramas de programación. Voy a colocar aquí un poco de un ejemplo entre cuatro lenguajes bastante utilizados hoy en día. Por ejemplo, Python para poder escribir la clásica y trivial línea de código de Hola Mundo, lo único que tenemos que hacer es escribir la función print y pasar dentro de él la secuencia o el string que va a indicarnos la cadena de texto. Por otro lado, para poder nosotros definir esto mismo, pero en C++, tenemos que incluir principalmente una función main, una función principal que dé cuerpo a nuestro documento y luego de ello también tenemos que incluir algunas librerías adicionales desde el inicio, ¿no? Como IOStream. Entonces, vemos de que la complejidad, la cantidad de palabras que tenemos que recordar para poder escribir un poco de código en C++ es un poco más compleja y un poco más extensa. Por otro lado, tenemos el lenguaje de programación Fortran, un lenguaje de programación bastante antiguo, un poco más que C++ inclusive y a la par, o un poco más antiguo que C, pero es un lenguaje bastante poderoso para todos los temas que tengan que ver con métodos numéricos o análisis directamente de datos o por elementos finitos principalmente, ¿no? Cualquier metodología que vaya a involucrar resolver matrices inmensas, estoy hablando de millones de grados de libertad o cálculos de alto rendimiento, tanto C++ como C como Fortran son los lenguajes predilectos para poder utilizarlo. Pero nosotros en el día a día, en el procesamiento de datos de campañas geotécnicas, ya sea de laboratorio o de campo, nos enfrentamos a volúmenes de información tan grandes o nos enfrentamos a procedimientos matemáticos tan complejos que necesitemos C++ o Fortran. La verdad es que no. Por lo tanto,
nosotros en el día a día lo que solemos utilizar son lenguajes de programación que nos facilite la tarea de escribir scripts, que sean fáciles de poder leer, fáciles de poder entender y que a la vez puedan ser mutables. Esto quiere decir que en el tiempo podamos ir editándolo y actualizándolos y agregándoles más funcionalidades a medida que nosotros necesitemos. Entonces, dentro de estos, los que encajan vendrían a ser los lenguajes como son Python, MATLAB, C Sharp, etcétera. Pero hay que tener un punto en cuenta también, y es el tema de las licencias. Por este lado, Python, C++ y Fortran son lenguajes open source, sin embargo, MATLAB es un lenguaje que requiere licencia. Entonces, siempre vamos a tener que buscar un equilibrio entre todo. Y el lenguaje que prácticamente cumple con todas las necesidades y encima es open source, es decir, es gratuito para poder trabajarlo, es directamente Python. Entonces, por cualquier lado que ustedes quieran mirarlo, prácticamente Python tiene los puntos a favor para poder ser uno de los lenguajes predilectos o primer lenguaje para poder aprender a programar y para utilizarlo en el día a día, ¿no? Ahora, aquí hay un debate, hay personas que siempre comentan el tema de que Python es un lenguaje de programación demasiado lento, ejecuta muy lento el código a diferencia de escribir código en C++ y Fortran. Y la verdad es que es cierto, pero también tenemos que poner en tela de juicio para qué casos o cómo es o cuál es el problema que estamos tratando de resolver para decir que Python es lento, ¿no? Si nosotros queremos resolver, como les dije, una simulación de elementos finitos, una simulación de diferencias finitas de millones de grados de libertad, entonces obviamente Python no es uno de los lenguajes que se nos vendría como primera opción a la cabeza, ¿no? Sino tendría que ser un lenguaje más de alto rendimiento como C++ o Fortran. Entonces ahí si una corrida de algún tipo de código o algún problema nos podría tardar 5 segundos, por ejemplo, en C++ y Fortran, en Python podría tardarnos 2 minutos, 2 minutos y medio aproximadamente. Sin embargo, para actividades, como les comentaba, del día a día, actividades de procesamiento de 30 CPTUs, 30 ensayos triaxiales, 40 como máximo, que no pasemos de un Excel de más de 1000 filas o de, en todo caso, instrumentación geotécnica que puedan tener 100.000 filas, el volumen de información no es demasiado extenso. Por lo tanto, el tiempo de cómputo que nos daría C++ para una tarea exhaustiva de procesamiento de datos geotécnicos podría ser aproximadamente en el orden de milisegundos. Y Python podría tardarse un poco más, sí, pero se va a tardar, ¿cuánto? Un segundo aproximadamente. Entonces, la diferencia para actividades cotidianas, como les comento, y tener que captar una diferencia entre un milisegundo y un segundo, realmente es un tiempo que nosotros podríamos suplir o es un tiempo que podríamos tranquilamente esperar, ¿no? Entonces, Python sí es más lento que C++ y que Fortran, esto es cierto, debido a que Python es un lenguaje interpretado, a diferencia de C++ y Fortran, que son lenguajes compilados, eso lo hace que sea su tiempo de cálculo, su tiempo de ejecución mucho más corto, pero hay que tener en cuenta para qué casos nosotros decimos que Python puede ser lento y para qué otros casos nosotros podemos esperar el tiempo de cómputo de Python, ¿no? Entonces, un segundo a nadie le afecta que pueda demorar un poco de ejecutar el código, o inclusive 5 o 4 segundos, ¿no? Por ese lado, no vamos a tener muchos problemas. Eso quiero dejarle bastante claro. Si alguno de ustedes aún no es usuario de un lenguaje de programación y ha escuchado alguno de esos comentarios de que Python es un lenguaje de programación lento, deberían optar por algún otro tipo de lenguaje de frente, meterse en el mundo de programación aprendiendo C++ o Fortran. Realmente, si es que no van a un enfoque de cálculo de alto rendimiento, no meritaría o no hay necesidad de poder involucrarse de primer lenguaje de programación, un lenguaje como C++ o Fortran, ¿no? Si es algo para el uso diario, para el uso cotidiano, Python es la opción predilecta para cualquiera de los casos que ustedes puedan necesitar. Ok, ahora, ya sabemos que tenemos que aprender Python, pero ahora, ¿qué debo aprender de Python? Básicamente, lo que les comentaba, el mundo de la programación es bastante amplio. Tenemos muchas ramas dentro del mundo de la programación y aquí estoy rescatando 6 principalmente. Una de ellas es, por ejemplo, ciberseguridad. Con Python nosotros podemos crear scripts para poder hacer testing de ciberseguridad, poder evaluar protocolos de seguridad, protocolos de páginas web, etcétera, y hacer todo tipo de estas cuestiones, ¿no? Directamente con código Python. Podemos hacer desarrollo de software con Python también. Algunas de las aplicaciones, por ejemplo, tenemos un framework llamado Qt que nos permite crear desarrollo de aplicaciones de escritorio. Entonces, sí, Python es posible poder crear algunas interfaces de usuario de escritorio como software directamente, ¿no? Podemos hacer desarrollo de videojuegos. Python tiene interconexión con algunos motores de videojuegos, por ejemplo, como Godot o como Unreal Engine. Entonces, tiene las facilidades de poder formar parte del flujo de trabajo de un game developer, ¿no? Entonces, para poder desarrollar algún videojuego,
en algunas cuestiones específicas vamos a poder utilizar Python para poder lograr este objetivo. Y para la parte de desarrollo web, también está bastante utilizado, bastante enfocado este lenguaje. Tenemos en esta parte frameworks tales como Django, tenemos frameworks como Flask, y uno de los últimos frameworks que es prácticamente uno de los más rápidos y los más utilizados, que es Fast API, para poder desarrollar todo el entorno del backend directamente para Python. Entonces, Python es un lenguaje que principalmente está orientado a la parte del backend. En el desarrollo web existen dos contrapartes bastante diferenciadas, una que es el frontend y la otra que es el backend. El frontend se encarga prácticamente de todo el desarrollo de la interfaz y la interacción con el usuario directamente. Y el backend es básicamente todo lo que se va a ejecutar en el servidor y se va a realizar interconexiones con el frontend mediante protocolos HTTPS, solicitudes GET, solicitudes SET, etcétera, ¿no? Entonces, mediante protocolos se van a comunicar ambos frentes, pero ambos se ejecutan en distintos ambientes, ¿no? Uno se va a ejecutar en el servidor donde está alojada tu página web y el otro está enfocado más que todo a una parte estética, a una parte visual que se va a ejecutar en el navegador del usuario, ¿no? Entonces, Python como el lenguaje está más que todo enfocado hacia la parte de la escritura del código del backend, lo que se va a alojar directamente en el servidor y está en las librerías que les acabo de mencionar, que son prácticamente de las más utilizadas. Y ahora, directamente para nosotros como ingenieros, lo que más nos deberíamos enfocar, desde mi punto de vista, vendrían a ser esos dos puntos, Big Data, Data Science y Machine Learning. Comenzando primero por el mundo de Big Data, Data Science. ¿Qué es Big Data? Big Data, como su mismo nombre lo dice, hace referencia a volúmenes de información bastante grandes. Hace algunos años no era muy concebido el tema de que las empresas almacenen sus datos. Los teníamos prácticamente no digitalizados en algunos reportes en PDF o documentos físicos, pero sin embargo, con el tiempo esto ha ido cambiando. Ahora las empresas han digitalizado su información y ahora nosotros poseemos carpetas o poseemos discos duros con volúmenes de información bastante grandes. Entonces, ya las empresas se comienzan a cuestionar el tema de ¿qué hago con toda esta data que estoy almacenando? ¿Voy a poder sacarle provecho? ¿Voy a poder utilizarlo? ¿Existe alguna metodología? ¿Existe algunas funciones? ¿Existe algo como estadística para poder nosotros procesar tanta data de manera rápida o de manera eficiente? ¿Tenemos algunos protocolos o tenemos algún sistema incorporado para poder cada vez más albergar una mayor cantidad de información, pero de manera eficiente? Entonces, todo eso de allí está relacionado con lo que vendría a ser Big Data. Es la forma de cómo nosotros podemos adoptar, implementar y más que todo trabajar de manera eficiente con volúmenes de información bastante grandes. Luego de eso, de que ya nosotros hayamos garantizado todo un sistema necesario, todo un sistema bien implementado para poder im- eh, almacenar esta cantidad voluminosa de datos, que puede ser algo conocido como un data warehouse, nosotros vamos a pasar al punto del data science. Es decir, ya tenemos toda la información almacenada, ya tenemos el registro de 10 años de ensayos de laboratorio, y ahora, ¿qué hacemos con todo ese volumen de información? Lo que podemos hacer es, desde el punto de vista de data science, encontrar alguna metodología basada en datos, ya sea principalmente estadística. Entonces, en pocas palabras, data science es estadística. Entonces, vamos a poder sesgar nuestra información, podemos agruparla directamente y de esa forma nosotros poder reconocer algunos patrones directamente de la data per se que nosotros tenemos. Entonces, con la data o con los volúmenes de información que con los que contamos, poder hacer un análisis de la información, sesgar, identificar algunos patrones, identificar algún comportamiento interno dentro de la información y todo ello poder revolverlo como un reporte para poder nosotros saber con qué tipo de datos es lo que estamos contando y de qué manera esos datos nos van a poder ayudar también directamente en el flujo diario, ¿no? Ahora, esto lo estamos viendo desde un punto de vista del presente. Entonces, el Big Data ya estamos almacenando la información, el Data Science estamos procesando la información que tenemos, pero por así decirlo, el siguiente paso después del Data Science vendría a ser el Machine Learning. Ya he procesado, ya he sesgado mi información, pero ahora lo que vendría a ser es, tengo un volumen de información de 10 años bastante considerable. Entonces, si eso solamente me va a servir para poder sesgar mi información o para poder saber que se clasifique en A y que se clasifique en B, entonces capaz no lo estoy aprovechando al máximo. Yo puedo tener algunas metodologías adicionales para poder quizás predecir algún comportamiento en base a los 10 años de información que ya he tenido. Esas respuestas solamente pueden ser solucionadas mediante algunas metodologías como el Machine Learning. Entonces, el Machine Learning es básicamente como extrapolar nuestros datos de 10 años y en base a esos 10 años poder crear alguna función de regresión o algún arreglo matemático que nos permita
tener un comportamiento predecido, ¿no? Es decir, a futuro, ¿qué es lo que podría pasar teniendo en cuenta esos 10 años de datos que ya estamos analizando, ¿no? Entonces, poder adelantarnos un poco a la jugada, como se dice, o poder tener alguna respuesta predilecta o alguna respuesta preliminar antes de que suceda un evento, hoy en día se valora bastante por el tema de que podemos ahorrar un poco de cantidad de dinero, principalmente en consultoría, ¿no? Por ejemplo, imagínense el tema de que nosotros nos enfrentamos a un estudio de factibilidad, y en el estudio de factibilidad normalmente las campañas de campo son, pero muy pequeñas o muy reducidas, ya que estamos en una etapa simplemente de diseño conceptual. Entonces, imagínese la consultora A que manda simplemente algunos estudios básicos, por así decirlo, con los que están conceptualizando algún diseño preliminar y con ello elaboran un plan de disposición que es, pero muy conservador. Esto quiere decir que si necesitas un factor de seguridad que sea 1.5, se aseguran ellos y consiguen 1.7 o 1.8, ¿no? Para poder tener holgura en la ingeniería de detalle, de poder hacer algunas aproximaciones un poco más definidas y con ello poder reducir o poder optimizar un poco más esos valores, ¿no? Pero desde la parte de factibilidad se aseguran bastante en esos puntos. Ahora, imagínense la consultora B que haya tenido su información almacenada de 10 años y que haya entrenado alguna red neuronal, por ejemplo, para algunos parámetros específicos relacionando la parte de propiedades índice, por ejemplo, de algunas muestras con con la caracterización de propiedades de resistencia. Entonces, solamente en base a sus propiedades SUX, en base a su granulometría, en base a su contenido de humedad, algunos parámetros adicionales, pueden predecir directamente un valor de C y un valor de phi aproximado. Entonces, el grado de resultados o la calidad de información o la veracidad o básicamente la toma de decisiones que podría tomar la consultora B va a ser mucho más consensuada directamente que la consultora A. Entonces se va a poder permitir la consultora B poder tomar algunas asunciones que ya el comportamiento no va a ser tan crítico o no va a ser tan conservador, sino probablemente si necesitaba 1.5, entonces estaría directamente diseñándolo o presentando un proyecto para 1.6, ¿no? Como factor de seguridad o algo así aproximado, aterrizándolo directamente en factores de seguridad. Entonces a lo que quiero llegar es que a diferencia de la consultora B sí tiene una herramienta adicional que les permite poder ayudar a la toma de decisiones o en base a un comportamiento histórico poder predecir algunos datos en específico. Entonces, esto sí es viable porque si bien todos los materiales no son iguales, pero sí podemos englobar y poder tener ya sea un valor medio junto con una pequeña desviación estándar, un más menos, un error numérico, y de esa manera nosotros poder tomar un rango de confiabilidad de los datos, ya sea arrojados por alguna metodología como Machine Learning o arrojados mediante un análisis de sesgos o un análisis estadístico. Pero estamos haciendo uso de la información histórica porque probablemente en el pasado ya hayamos desarrollado algún proyecto con un material bastante similar al que estamos evaluando actualmente también, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia y hay un punto de vista bastante importante y a lo que se apunta prácticamente hoy en día con el tema de Machine Learning, ¿no? A poder justamente predecir comportamientos en base a la información histórica que puedan manejar las consultoras. Y las consultoras realmente manejan volúmenes de información bastante grandes. No es un solo proyecto que hacen al año, son una gran cantidad de proyectos. Cada proyecto tiene diferentes particularidades, cada proyecto tiene diferentes campañas de laboratorio. Entonces, eh, realmente el data warehouse que tiene alguna consultora, a diferencia de otras, pueden ser más grandes, más pequeñas, pero el volumen de información que manejan son información bastante rica en datos, ¿no? ¿Ok? Entonces, como ingenieros geotécnicos, como parte de la ingeniería, yo realmente recomendaría que nos enfoquemos bastante en este punto, ya sea del Big Data, Data Science, y luego el siguiente paso vendría a ser migrar hacia lo que vendría a denominarse Machine Learning, ¿no? Bueno, esta parte sí voy a correrlo un poco más rápido. ¿Cómo utilizar Python? Python lo podemos descargar directamente de manera gratuita a partir de la página que le estamos indicando, python.org downloads. Y en este caso vamos a tener una lista completa de descargas de todas las versiones. Python actualmente se encuentra en la versión 3.13, pero eso está como una versión de pre-lanzamiento. La versión más estable es la última, la de 3.11.9, que es la que tiene los ejecutables necesarios para poder descargarlo a su versión de Windows y poder instalarlo. Luego nosotros vamos a necesitar un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo. Esto es básicamente como un blog de notas, pero enfocado para programadores. Entonces, nosotros podríamos escribir tranquilamente el código en un blog de notas y parece un poco gracioso, pero se puede.
pero la idea es que nosotros tengamos algunas herramientas adicionales para facilitar la actividad de escribir código, porque escribir código no es solamente como abrir el IDE y ponerte a escribir un poco en 10 o 15 minutos, ¿no? Sino a veces pueden ser jornadas bastante largas. Y la idea es que tú encuentres alguna herramienta que te permita soportar esas jornadas largas de escribir código, que te permita poder tener un flujo de trabajo que se adapte directamente a ti mismo y que no sientas demasiado pesado la actividad de poder codificar, ¿no? Entonces, la idea es que de las herramientas que les estamos mostrando, ustedes prueben algunas de ellas, mínimo dos o tres, y ustedes mismos escojan cuál es la herramienta que mejor se acomoda a ustedes, ¿no? O a su flujo de trabajo propio. De tal manera de que con esa herramienta ustedes se sientan más cómodos y puedan terminar esas jornadas de programación, ¿no? Porque me ha pasado en algunos casos también que he recomendado, por ejemplo, Visual Studio Code, pero algunas personas simplemente no encontraron o no hicieron match con la herramienta y terminaron yéndose, por ejemplo, con Spider o con IntelliJ. En mi caso, yo utilizo Visual Studio Code y desde que comencé me parece una herramienta bastante genial, bastante ligera, que tiene una gran cantidad de plugins y me ayudaba para prácticamente todo. Eh, y es lo que utilizo yo en mi día a día ahora, ¿no? Actualmente. Luego, la parte de instalación de librerías. Cuando ustedes instalan Python por defecto, ustedes instalan también el comando pip y con pip ustedes pueden llevar a cabo la instalación de las librerías, ¿no? Pip viene de Pipey, Pipey es el repositorio de librerías de Python. Entonces, cuando ustedes quieren instalar alguna librería, lo único que tienen que hacer es escribir pip install seguido de la librería que vendría a ser, por ejemplo, en este caso, como lo estoy mostrando, pandas, ¿no? Pandas. Ok. Para la parte de procesamiento y visualización de datos, normalmente utilizamos el tridente de Python, que es denominado de esta manera porque son básicamente tres librerías que vamos a tener que incluirlas en casi todos los códigos que nosotros vayamos a desarrollar para poder realizar diferentes operaciones con datos. NumPy se va a utilizar para la parte de data numérica, manejo de datos tabulares se va a utilizar Pandas y para la visualización de información en Python utilizamos o Matplotlib o Plotly, principalmente Matplotlib. Entonces, NumPy viene de Numerical Python, es una librería que fue concebida en su momento para adoptar a los usuarios de MATLAB, que estaban un poco cansados probablemente con el tema de que tenían que pagar algunas licencias y no querían utilizar Octave porque Octave es un poco más lento inclusive que MATLAB. Entonces, se desarrolló esta librería de tal manera de que las funciones que ustedes ejecuten en NumPy son muy parecidas a las funciones que se ejecutarían en MATLAB. Además de esto, NumPy es una librería que no está escrito en Python, está escrito su core en C++, en C y en Fortran. Por lo tanto, es una librería de alto rendimiento. Cuando ustedes ejecuten su código Python y dentro del código ustedes incluyan, en vez de Python puro, funciones de NumPy, su código se va a ejecutar en un tiempo bastante reducido. Entonces, escribir código Python de manera eficiente es incluir en la mayor cantidad de partes posibles funciones de NumPy. Luego, Pandas es una librería que nos va a permitir realizar las operaciones que normalmente nosotros haríamos en un Excel, operaciones por filas, operaciones por columnas, todo ello lo vamos a poder realizar con Pandas. ¿Tiene variaciones? Sí. Hoy en día han salido algunas librerías adicionales, como por ejemplo Polars. Y Polars es como un Pandas, pero enfocado a procesar volúmenes de información bastante inmensos, ¿no? Porque lo va a hacer de manera con programación en paralelo. Y luego también existe QDF, que es de la librería de CUDA, que ya hace un procesamiento en GPU y está más que todo enfocado para... Si Polars trabaja, por ejemplo, con volúmenes de información 10 veces más grande que Pandas, ya QDF ya trabaja con volumen de información 50 veces o 30 veces más grandes, ¿no? Pero obviamente, como hace programación en paralelo en GPU, van a tener que tener un hardware bastante potente, ¿no? Una GPU, una tarjeta de video dedicada bastante buena, ¿no? Entonces, a medida que siempre ustedes vayan a investigar alguna nueva herramienta que va a poder hacer un procedimiento más rápido, por lo general siempre va a tener que consumir una mayor cantidad de recursos o un hardware más especializado, ¿no? Y luego Matplotlib es una librería que nos va a ayudar a poder realizar diferentes gráficos, ¿no? Matplotlib realmente el grado de personalización de los gráficos que podemos desarrollar con esta librería es bastante inmenso. Si alguno de ustedes ha visto alguna de las publicaciones que yo a veces hago en LinkedIn o comparto de manera abierta, la mayoría de esas están construidas con Matplotlib, entonces pueden tener ahí más o menos una idea de que Matplotlib no tiene una limitancia. Básicamente ustedes lo único que les va a limitar es la cantidad de funciones que conozcan. Yo a lo largo quizás de este tiempo puedo decir que no conozco toda la librería de Matplotlib. De Matplotlib lo único que conozco es el módulo de PyPlot y algunos módulos específicos, porque Matplotlib es una librería bastante inmensa, entonces aún me falta poder explorar a fondo más esta librería y poder ver qué más le puedo extraer a los gráficos que puedo generar con Matplotlib, ¿no?
SciPy es un módulo adicional complementario a NumPy que extiende una gran cantidad de funciones y está enfocado a lo mismo que hace NumPy, pero como les digo, algunas funciones más específicas, ¿no? O complementa algunas funciones que ya tiene NumPy. Por ejemplo, a veces con los eigenvalues para poder calcular factores y valores propios, NumPy lo hace de manera, por así decirlo, te entrega los resultados no ordenados en función de los valores propios, pero SciPy tiene otra función que sí te los va a devolver de manera ordenada, o que te los va a devolver, o va a poder trabajar con matrices ermitañas también. Entonces, es como un complemento al entorno de NumPy, ¿no? Entonces, veámoslo de esa manera el enfoque de SciPy. Ok, veamos algunos ejemplos bastante prácticos. Por ejemplo, si ustedes quieren leer un registro de aceleraciones, en este caso es el formato del SysMit. Ustedes van a tener que reconocer que en la parte superior van a tener algunas líneas de comandos o algunas líneas de comentarios que van a tener que omitir para poder extraer los datos que recién comenzarían en la parte inferior, ¿no? Donde tenemos las direcciones de aceleraciones este-oeste, norte-sur y upper and down, ¿no? Arriba hacia abajo. Entonces, esta acción de poder leer, por ejemplo, esta información, ustedes la pueden hacer bastante rápido utilizando la librería de NumPy. Entonces, en la librería de NumPy, ustedes simplemente importan NumPy, almacenan el nombre del documento o la ruta del documento en un archivo, y de esa manera ustedes van a poder y ustedes van a poder de esta forma captar toda la información que tienen. Entonces, como ustedes pueden ver, únicamente con la función genFrontTXT de NumPy van a poder leer automáticamente las tres columnas de datos que ustedes tienen en estos formatos. Entonces, el formato del SysMid es un formato bastante generalizado. Algunas de las otras eh, páginas que proporcionan informaciones, tales algunas páginas como también del registro sísmico de Chile o del USGS, que también puede descargar algunos acelerogramas o eventos sísmicos, informaciones, tienen algunas estructuras parecidas, entonces no va a haber muchas complicaciones. En GenFront TXT, como prácticamente es leer información a partir de un CSV o de un TXT, van a poder tener una gran cantidad de parámetros adicionales, no solo como skip header para poder saltarte las 36 primeras líneas, sino también van a poder tener, por ejemplo, algunas variables como separate para poder especificar cuál es el carácter que van a separar las columnas. Entonces, es bastante, pero bastante modificable para que se pueda adaptar a diferentes tipos de formatos de textos y ustedes puedan leer la información de manera directa, ¿no? Eso rápidamente ustedes lo plotean y bueno, pueden tener un gráfico como estamos visualizando en la parte inferior, ¿no? Entonces, no es muy complejo. Ya bastante de las cosas que nosotros asumiríamos como triviales o no tendríamos que tener la necesidad de programarlo desde cero, ya está desarrollado prácticamente en algunas de las librerías que forman parte del ecosistema de Python, ¿no? Aquí otro ejemplo para poder visualizar, tenemos un gráfico de Matplotlib para poder mostrar la carta de plasticidad. Entonces aquí les dejamos el código en la parte izquierda donde ustedes pueden ver cómo es que se puede llevar a cabo este procedimiento y aproximadamente esto lo resumo en unas qué sé yo, 30 líneas de programación, donde algunas de ellas se van repitiendo, como pueden ver, para añadir textos en formas o en posiciones específicas, pero una vez que ya construyeron esto, lo único que cambiaría vendría a ser el punto rojo, ¿no? Entonces, por eso es que lo coloco dentro de una función para que esto sea un poco parametrizable y de tal manera que cuando yo le paso un LL y un límite líquido y un límite plástico, se va a generar un gráfico y luego se va a generar otro, o lo puedo recorrer en un bucle y puedo plotear una gran cantidad de puntos sin ningún problema, ¿no? Entonces, la idea es justamente ello. A veces el trabajo más fuerte siempre es al inicio, cuando tenemos que desarrollar un código bastante generalizado para que pueda abordar no un problema en específico o no un proyecto en específico, sino se pueda adaptar a varios proyectos a la vez. Pero una vez que hayamos sobrepasado este campo o haber hecho nuestra plantilla de manera generalizada, ya realmente el flujo de trabajo para los siguientes casos va a ser bastante rápido. Entonces, sí vamos a hacer una inversión de tiempo, pero esa inversión de tiempo va a ser bastante rentable a futuro, ¿no? O sea, sí vamos a gastar o dedicarle bastante tiempo a desarrollar por primera vez la herramienta, pero el tiempo de ahorro que nos va a generar para los siguientes proyectos que se vengan va a ser un tiempo bastante compensable. Entonces, veámoslo de esa manera. Si vamos a seguir pensando el tema de que desarrollar la herramienta o reescribir, o yo tengo una hoja Excel que me funciona bastante bien, solamente que a veces cuando le cargo más de 200 o más de 500 datos se cuelga, ¿no? Entonces, a veces separo mi información en una hoja Excel con 250 datos y en otra hoja Excel ploteo otros 250 datos y así lo voy trabajando, ¿no? Entonces, eso me funciona bastante bien y lo hago rápido, ok. Pero otra opción podría ser desarrollar nuevamente ese script dentro de un poco de código Python, involucrarle probablemente sí el desarrollo un poco más de tiempo,
pero para las siguientes soluciones que se vengan más adelante ya no voy a tener ese problema de poder tener que sesgar mi información, dividirlo en diferentes hojas o en diferentes documentos, sino ya el código Python se va a poder encargar de procesar todos esos volúmenes de datos sin ningún problema y no me va a estar preguntando si puede soportar máximo 250 o máximo 500 datos, ¿no? Entonces, veámoslo de esa manera. La inversión va a ser fuerte al inicio, pero con una rentabilidad bastante buena a futuro. Aquí otro gráfico. Simplemente si ustedes tienen la curva de esfuerzo de formación que podrían extraer directamente de Plaxis, de Flag, de RC2, cualquiera de los software que tenga algún tipo de soil test para poder evaluar estos modelos constitutivos, ustedes podrían plotearlo directamente bajo un esquema como estamos viendo, ¿no? Entonces aquí les dejo también el gráfico para que ustedes puedan repartirlo en tres gráficos utilizando lo que vendrían a ser los grid specs que se conoce dentro de Matplotlib para poder subdividir nuestro gráfico o nuestra figura en una malla y de esa manera poder tener un mayor control sobre la repartición de los axes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo un axe bastante grande, ¿no? Que está ocupando prácticamente dos filas y una columna, y luego de gráficos individuales que están ocupando una fila y una columna individualmente, ¿no? Y vemos un poco del gráfico necesario o el código necesario para poder llevar a cabo este procedimiento, que como lo ven de nuevamente no es muy extenso, es realmente bastante corto el código para poder lograr un objetivo como el que estamos visualizando, ¿no? No sé si quizás hasta aquí tenemos alguna consulta o algunas dudas. Pueden ustedes tranquilamente prender su micro sin ningún problema o escribirlo por el chat. Humberto, sí, mira, un poco interactuando, porque justo también esa es la finalidad del webinar, de la charla, como mencionas. Eh, Mira, en mi experiencia, como tú dices, he visto o sea, hay empresas o hay personas que todavía trabajan, pues, ¿no? Con la herramienta Excel, ¿no? ¿Por qué? Porque como mencionaste, creo, anteriormente ahí en tu PPT, es porque la cantidad de datos es menor, ¿no? Sin embargo, ahí hay un punto del código de programación que a mí me llama mucho la atención. Por decir, nosotros cuando realizamos reportes o informes, siempre priorizamos el tema de la estética, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros damos, ¿no? Como entregable al cliente. ¿Y la estética qué significa, no? Tener una buena redacción, tener unos buenos gráficos, buenas presentaciones. Y una del plus de este código de programación, que en este caso es el Python, bueno, y más que todo la herramienta Matplotlib que mencionas, es esa calidad de imagen que se muestra, ¿no? Porque creo que esa calidad de imagen es vectorizada, algo así, recuerdo haber escuchado, no sé si podrías comentar eso. Sí, es buen punto lo que mencionas. Eh, la calidad de las imágenes nosotros la podemos controlar. Podemos exportar nuestros gráficos tanto en formato PNG, que son formatos pixeleados, por así decirlo, o rasterizados, o podemos exportarlos en formatos sin pérdida de calidad, como los formatos SVG o formatos PDFs. De hecho, vamos a ver ahí más adelante un ejemplo. Los formatos PDF son formatos que nosotros podemos incluir rápidamente con un poco de código LaTeX y poder generar o formar parte de algún reporte de manera directa. Entonces, exportar las imágenes de Matplotlib como PDF facilita que se pueda incorporar dentro de algún documento basado en látex de manera bastante eficiente. Ahora, lo que mencionas anteriormente es bastante cierto. Desde mi punto de vista, ojo, con lo que había mencionado anteriormente no quiere decir de que ya no utilicen Excel. Excel para mí nunca va a morir. Es una herramienta bastante rápida o buena para poder tener una previsualización de los datos que nosotros tengamos sin tener que escribir un poco de script Python. Entonces podemos ver un poco la distribución de la información, previsualizarla de manera rápida como les comento, ¿no? Entonces Excel nunca va a morir. Pero sí hay que tener en cuenta el tema de conocer sus limitancias y si en todo caso tenemos la oportunidad de proponer algún flujo de trabajo un poco más optimizado y un flujo de trabajo que se adapte o sea mucho más extendible, entonces aprovechémoslos, ¿no? O sea, si tenemos parte del equipo nosotros mismos, alguien que conoce o tiene un poco de skills de programación y sabemos que dentro de todo el flujo de trabajo de los años anteriores que hemos tenido, ya conocemos bien
cuáles son los procedimientos a seguir. Tenemos nuestras herramientas desarrolladas en Excel, pero sabemos que algunas de ellas tienen algunos cuellos de botella. Entonces, pensemos en esas herramientas que justamente son un cuello de botella como posibles soluciones potenciables a automatizar con un código de programación, ¿no? Si algo funciona bastante bien dentro de un Excel y no maneja volúmenes de información bastante grandes, entonces podríamos dejarlo como una herramienta de un Excel sin ningún problema, ¿no? Pero ya si algo nos está generando algunos problemas o retrasos dentro de nuestro propio flujo de trabajo, sí es una potencial solución automatizar directamente con un poco de script Python, ¿no? Entonces veámoslo por ese lado. Ok, entonces continuamos. Sí, Humberto, ahí complementando nada más, quería comentarte pues que yendo un poquito ya más al tema de la programación que muestras, también he visto que se está implementando similar a lo que es el chat GPT, que es algo pues público. Hay algunas, bueno, hay empresas que están implementando pues estas herramientas de inteligencia artificial que me imagino, pues, ¿no? Que detrás de esto habrán ciertas redes neuronales, algunos códigos que implementan machine learning, etcétera, no sé. Pero, ¿cuál es la finalidad de esto, no? Por decir, supongamos un ejemplo, ¿no? Realizar un informe de diseño geotécnico, no sé, por equilibrio límite, que es algo muy, muy normal, pues, ¿no? En el rubro. Esto quizás podría tomar, dependiendo de la ingeniería, el nivel de ingeniería, quizás una ingeniería de detalle, quizás unas 3 semanas, un mes exagerando. Pero hay cierta información que, como tú mencionas, por decir, cuando nosotros realizamos caracterización, etcétera, guardamos ya base de datos que tenemos de ciertos materiales, ¿no? Sea un material granular, un material de desmonte de mina. Entonces, estos materiales ya nos sirven de base para poder tener cierta información de estas características, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer en un mes, en 3 semanas, con esta información e inclusive también en los informes. Tú sabes que a veces en los informes hay partes donde se repiten, ¿no? Como ubicación de proyecto, la parte introductoria, quizás un poco modificar la historia del proyecto, antecedentes, las tablas que son muy frecuentes, pues, en el tema de los ensayos de laboratorio, ensayos de data de campo ya podría optimizar, ¿no? Y te comento así como para que de repente tienes conocimiento, no sé, pero sí he visto que están implementando eso y eso creo que sería un boom más adelante, ya porque me imagino que esto va a reducir bastante el tiempo, ¿no? Y veo que lo están implementando y quizás, no sé, te lo comentaba nada más para generar la charla, pues, ¿no? Sí, las herramientas como ChatGPT realmente son bastante buenas. Están enfocadas más que todo a un campo semántico más que de cálculos. Por ese lado aún, pero con el tiempo van a estar bastante potenciadas para poder desarrollar formulaciones matemáticas. El concepto de poder tener un modelo de lenguaje largo de manera local, es decir, poder descargar una versión de ChatGPT que no esté conectada directamente a sus servidores, sino que esté únicamente alojada en un servidor propio de la empresa, suele ser a veces un poco de los temas que se están tratando de abordar hoy en día, ¿no? Porque consumir una API de ChatGPT no es lo mismo que tener un modelo de lenguaje preentrenado y que se ejecute de manera local, porque la API no se ejecuta en tu computadora. La API se va a ejecutar en los servidores de ChatGPT. Entonces, al final, tu información propia va a ser transgredida o prácticamente se va a tener que estar enviando a los servidores y al final tu información que puede ser un poco reservada se va a estar transformando como información pública o se va a estar transformando en información que va a servir de aquí a un par de meses a reentrenar esa nueva red neuronal de ChatGPT. Entonces, por ese lado, lo que primero se trata de resolver es el tema de poder tener unos tipos de esos modelos de lenguaje largo implementados de manera local. Una vez que se haya solucionado ello, está el tema de que a veces las empresas, si bien tienen volumen de información bastante grandes, sí, pero no las tienen ordenadas de una manera bastante adecuada. Entonces, lo que se suele trabajar, y es el otro punto o el otro hito bastante importante, es el tema de ordenar la información. No es lo mismo tenerlo todo almacenado que tenerlo ordenado para que la herramienta lo pueda captar y lo pueda leer, ¿no?
Entonces, hay bastantes cosas con respecto a al concepto de las series de Machine Learning, pero sí es muy cierto lo que mencionas. Principalmente la ventaja que yo le veo es que si tú tienes volúmenes de información de informes de ingeniería de detalles de hace 5 bastantes años, los tienes organizados en carpetas que la herramienta pueda reconocer, entonces con un poco de RAG, que es el término que se le conoce a esto, la red neuronal del modelo de lenguaje largo puede captar un poco los archivos que tienes almacenado y puede extraer la información en base a las solicitudes que tú les pidas. Entonces, yo lo potencial que le veo a ellos, por ejemplo, en las actividades de revisión de información. ¿Cuándo no ha sucedido que tenemos algunos proyectos que se han desarrollado hace 5 años y hoy en día piden una nueva actualización o piden, por ejemplo, ya el proyecto de ingeniería de detalle de cierre? Entonces, tenemos que regresar a un proyecto que ha sido almacenado en algún disco duro hace 5 años, volver a refrescar la memoria de algo que hemos hecho hace bastante tiempo, tener que saber en qué carpeta va a estar cada uno de los documentos, porque a veces nos organizamos de esa manera en un SharePoint o nos organizamos de esa manera en alguna nube. Entonces suele ser un procedimiento bastante tedioso. Si tuviésemos alguna herramienta en la que ya esa herramienta ha sido preentrenada con toda nuestra información, ya conoce las ubicaciones de dónde están cada uno de los documentos, simplemente podríamos decirlo de tal proyecto con tal código, necesito cuáles fueron la lista de los parámetros que se utilizaron para tal material, ¿no? Y me lo devolvería automáticamente. Entonces, sí hay bastante potencial con ello, pero como te indico, es más que todo por el lado del campo semántico, el campo de poder hacer revisión de información, extraer resultados, poder hacer algún sesgo dentro de esa data. Como cálculos, aún lo veo un poco verde a a esas tecnologías, pero estoy bastante seguro que con el tiempo, con un poco más de información que como se puedan entrenar, van a estar bastante potenciadas con ello, ¿no? Listo, Ok. gracias, Berto. Bien, para la parte de la automatización, en este caso, yo creo que hay que descartar 3 puntos o 4 puntos bastante importantes. Uno es el tema de la complejidad, otro es la intervención humana, la estandarización y los cambios constantes. ¿A qué hago referencia con la complejidad? Hay que ser bastante realistas aquí. Me ha tocado en algunos talleres anteriores que he editado, algunos cursos, que las personas a veces piensan porque podemos desarrollar un poco de código, estamos aprendiendo, o mostramos algunas herramientas para poder desarrollar interfaces de usuario, por ejemplo, vamos a estar en la capacidad de desarrollar un software que va a competir directamente con Plaxis. Entonces, no es un objetivo a corto plazo. Probablemente si nos dedicamos de lleno, formamos un equipo de trabajo bastante potenciado, nos llenamos de skills necesarios para poder desarrollar algo de ese estilo. Con el tiempo podríamos desarrollar algo que pueda competir con herramientas tan sofisticadas, ¿no? Pero la idea es que nosotros tengamos bastante claro cuál es la complejidad de la solución que queremos implementar o que queremos desarrollar. Porque si no tenemos clara esa complejidad, entonces tranquilamente podríamos estar patinando o dando manotazos de ahogado, como a veces se dice, en soluciones que no van a poder ser escalables con el tiempo o soluciones que no van a poder potenciarse o mejorarse a lo largo de la vida de un proyecto, ¿no? Entonces hay que tener bastante claro cuál es la complejidad de los proyectos que nosotros mismos podemos abordar en el estado actual de nuestros conocimientos, ¿no? Eso es sumamente importante. Luego viene la intervención humana. Con la parte de automatización siempre hay un debate y es que en muchos de los casos que nosotros hacemos en geotecnia, prima lo que vendría a ser el criterio del diseñador, ¿no? O el criterio del ingeniero. Entonces, el criterio del ingeniero no es algo que nosotros podamos programar, es una toma de decisión. Entonces, si nuestro flujo de trabajo que va desde el punto A hasta el punto B y en el medio hay una toma de decisión, entonces ya no es un flujo automatizable porque tenemos que partir o tenemos que generar una pausa hasta que la persona tome una decisión y en base a su decisión continúe por un camino A o continúe por otro camino, ¿no? Directamente para ir hacia el punto B. Entonces, la intervención humana básicamente va a romper el flujo de un proceso automatizable y es bastante importante poder identificar dentro de un procedimiento o dentro de un proceso en qué partes específicamente va a estar llevada a cabo esta intervención humana o esta toma de decisiones, ¿no? Para ver si podemos, capaz de la solución general, poder dividirla, subdividirla en pequeños flujos o pequeñas a veces lo mencionamos como pequeñas cajas, ¿no? Donde cada una de las cajas va a resolver un problema en específico y al final interconectándose una con otras vamos a poder resolver un problema bastante grande, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, poder identificar también las intervenciones humanas como parte de un proceso automatizable. Luego está la estandarización. Como aún las herramientas de programación, las soluciones basadas en programación no son muy conocidas o no son muy desarrolladas aún, entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder generar un estándar con respecto a la forma en la que podemos introducir los datos dentro de las soluciones que nosotros generemos. Todos los códigos que nosotros vayamos a desarrollar va a tener que tener un input de datos.
Entonces, si ese input de datos nosotros no lo estandarizamos o no le definimos un formato a ese archivo de input, entonces básicamente va a terminar siendo un caos la manera en que las personas vayan a tener que subir la información para poder utilizar nuestros códigos. Entonces, al automatizar un proceso que antes se realizaba de manera manual o antes se realizaba de una manera un poco más eh, rutinaria, por así decirlo, entonces vamos a tener la facilidad de proponer un estándar, uno del archivo de input y otro del flujo de trabajo en general que vayamos a plantear, ¿no? Y luego están los cambios constantes. Hay que identificar que las herramientas que vayamos a solucionar e internamente el esquema de programación que vayamos a emplear, ya sea programación funcional, programación basada en objetos, tiene que ser modular. ¿Y a qué me refiero con esto? A que pueda aceptar cambios a medida que el proyecto lo necesite. Porque si solucionamos o creamos un código que es estancado, es un código que no va a poder aceptar modificaciones, entonces la solución o el tiempo que hemos invertido prácticamente en crear ese script no lo va a valer. ¿Por qué? Porque si necesitamos modificar algo, no lo vamos a poder llevar a cabo. Entonces, vamos a crear una solución muy particular y la idea es que si nosotros desarrollamos algo basado en códigos, que no resuelve un problema en particular, sino hay que hacerlo de la manera más general posible, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta estos cuatro puntos bastante importantes para saber si un proceso es automatizable y a medida también poder puntuar algunos, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de automatización comienza a generarse una lluvia de ideas. Entonces la idea principal es poder listar todos esos procesos o esas posibles automatizaciones y poder darles un ranking, ¿no? Entonces, basados en estos cuatro puntos, ustedes pueden darle una clasificación a cada uno de ellos y ver cuál es el procedimiento que más rápido se podría automatizar y en menos tiempo podríamos desarrollarlo, o cuál es el procedimiento que más se necesita con urgencia. Entonces, hay bastantes formas de poder puntuar ese tipo de procedimientos, pero estos cuatro puntos yo considero que son claves para poder identificar si el procedimiento va a poder ser automatizable o no. Bien, otro punto bastante importante que se habla hoy en día son las APIs. Se ha vuelto bastante famoso. No son nuevas, son ya términos bastante utilizados con anterioridad, pero debido un poco al boom de la programación, como les indico, se han estado volviendo bastante populares el uso de las APIs directamente, ¿no? ¿Qué es una API? Es una interfaz de programación de la aplicación. Es un vínculo que ofrece un software para un lenguaje de programación para que mediante un poco de script nosotros nos podamos conectar y ejecutar actividades que nosotros haríamos directamente mediante la interfaz de usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, herramientas como Plaxis, Flag y RC2, ahora último, que han lanzado hace unos 3 meses, si no me equivoco, su API de Python, van a exponer una API, es decir, toda la secuencia de comandos que nosotros tenemos acceso mediante la interfaz de usuario, la vamos a exponer ahora a un servicio, pero mediante código, ¿ok? Entonces va a estar disponible como una lista de comandos. ¿Cómo nos conectamos a esa lista de comandos? Mediante un lenguaje de programación. Entonces vamos a realizar una conexión con la API mediante Python, por ejemplo, y luego el script de Python que nosotros realicemos, lo que va a hacer es enviarse o redireccionarse nuevamente a la aplicación. Entonces de esta manera vamos a cerrar aquí un flujo de trabajo. Es decir, el software habilita la API se conecta con Python y Python, el escribir el código, envía directamente todas esas actividades o todo ese flujo de trabajo hacia los software. Entonces, veámoslo de esa manera lo que es una API, ¿no? Es un intermedio o es un comunicador entre el lenguaje de programación y el software especializado que nosotros queremos automatizar, ¿no? Ahora, ¿qué tanto podríamos automatizar del software? Bueno, va a depender de qué tantas funciones ha habilitado o ha implementado dentro de su API, ¿no? Entonces, por ejemplo, Plaxis, prácticamente todos sus módulos que nosotros tendríamos mediante los botones están implementados directamente en su API. Entonces, es una API bastante extensa que nos va a poder permitir hacer una gran cantidad de cuestiones. La de Flag también es bastante buena. Lo único malo con la de Flag es probablemente la documentación. La documentación de Plaxis para su API es bastante amigable, la verdad, porque prácticamente tenemos un listado de los comandos y con ejemplos para saber qué es lo que hace cada uno de los comandos de la API de Plaxis con Python. En cambio, en lo de Flask sí nos toca un poco más de prueba y error para saber exactamente si el flujo de trabajo que estamos utilizando o si el comando que estamos utilizando es el adecuado o no. Entonces, por ese lado no está tan bien documentado a comparación de lo que sí tiene como documentación Plaxis, ¿no? Y de RC2 no podría opinar porque no lo he utilizado hasta el momento su API de Python, entonces tendría que utilizar la herramienta para poder ver si es que es bastante amigable o no, en todo caso, ¿no? Pero sí lo tiene disponible. Eso sí lo he visto hace poco en algunas publicaciones donde se han estado mostrando algunos ejemplos de automatización con RC2 actualmente, ¿no? Ok.
Dentro de automatización, algo bastante bueno que ustedes podrían realizar, por ejemplo, si tienen volúmenes de información bastante considerables o grandes, ustedes podrían aterrizar toda esa información dentro de un reporte gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que presentar los resultados de ensayos de campo, laboratorio, que de manera gráfica, ¿no? A veces hay que ser bastante considerados en este punto, y es que los clientes a los cuales nosotros les presentamos a veces no son expertos en el tema, porque justamente es por ello que nos han contratado a nosotros o han contratado a una consultora, ¿no? Que nosotros estamos o hacemos el rol de expertos. Entonces a ellos le tenemos que explicar de manera bastante práctica o tenemos que hacerle entender de forma viable o de forma directa los conceptos que queremos nosotros al final del día transmitirla, ¿no? Entonces, si nosotros le bombardeamos de tablas, para las personas a veces que no entienden o que no comprenden al 100% una tabla o un valor a per se, es mucho más viable poder presentárselo directamente en forma de gráfico y mediante un gráfico la transmisión de la información. Si mediante una tabla es 50%, con un gráfico va a ser aproximadamente un 80 o un 90%. Entonces, mediante nosotros presentar la información mediante gráficas, vamos a asegurarnos que al final de la presentación, al final de la reunión, el cliente se va a ir con la idea adecuada que nosotros hemos querido transmitir. Si nosotros le presentamos mediante únicamente tablas, entonces lo único que vamos a conseguir es que se generen dudas en el medio y que luego tengamos que estar enviando correos con resúmenes de la reunión o nuevamente en la siguiente reunión queden vacíos con respecto a la anterior. Entonces, si vamos a tener volúmenes de información bastante grandes y al final vamos a terminar colocando tablas inmensas dentro de una PPT, lo más adecuado es poder ver si es que es viable poder transformar toda esa información mediante un gráfico para que la información se pueda digerir. Ahora, los gráficos también no es que solamente llenemos de líneas un gráfico, sino tenemos que lograr un efecto visual que sea agradable a la vista. Entonces, una recomendación por allí es que utilicemos, por ejemplo, colores pasteles, colores no muy fuertes que puedan saturar la vista, porque si no dificultan también la lectura de la información, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio en todo ello. Puede sonar un poco tedioso, un poco complejo, pero yo creo que viendo este gráfico, por ejemplo, cualquiera de ustedes puede comprender bastante bien, uno, el perfil estratigráfico, las muestras, a qué profundidad se han extraído, cuánto es el índice de liquidez de cada una de las muestras, de cada una de las muestras que se han extraído, cuál es su distribución granulométrica en porcentaje, cuánto es el valor del ensayo SPT, del número de golpes, y cuánto es, por ejemplo, el ensayo de Veleta, su resistencia tanto residual como su resistencia pico, ¿no? Entonces, ustedes tranquilamente lo van a poder visualizar, lo van a poder digerir la información, pero imagínense colocar toda esta información de una perforación en una tabla. ¿Cuántas tablas necesitarían? No entraría en una única PPT. Tendrían que estar colocando dos o tres PPTs para una única perforación. Y si tienen en este caso 40 o 30 perforaciones, entonces se llenarían de una gran cantidad de tablas. Entonces, tengan en cuenta esto. Python es muy bueno para este tipo de implementaciones o para este tipo de necesidades, básicamente, porque en Excel no pueden desarrollar un gráfico de ese estilo. Ya tienen que migrar a una opción de programación. Y lo mejor de todo esto es que si ustedes generan un script una sola vez, ya ustedes van a poder colocarlo dentro de un bucle. Y como pueden ver, si tienen una gran cantidad de archivos de Excel, que por ejemplo pueden funcionar como archivos input, simplemente lo corren recursivamente el código y para cada uno de los archivos automáticamente les va a generar su reporte, ¿no? Que ustedes necesitan. Entonces, es bastante bueno, como les había comentado, el trabajo fuerte lo van a hacer al inicio, la primera vez, pero luego de ello ya la automatización misma se va a encargar de poder devolvernos los resultados de manera inmediata, ¿no? Otro ejemplo es un gráfico para procesamiento de ensayos triaxiales, bastante cotidiano. Entonces la idea es que mediante un poco de código Python, de regresiones lineales, de poder obtener el polígono de mejor ajuste, el polinomio de mejor ajuste lineal, podamos obtener los valores de C y phi de manera automática, ¿no? O podríamos controlar un poco también aquí los valores de C y decirle que sea pivotado en cero y con eso tener una resistencia netamente friccionante. Entonces vamos a poder controlarlo con código sin ningún problema, pero la idea es que subiendo un Excel con ensayos triaxiales automáticamente nos devuelve los parámetros de resistencia para no tener que estar moviendo o cargando datos manualmente dentro de un Excel, ¿no? Entonces, hay múltiples posibilidades que nosotros podemos tener para el uso en el día a día. Otro de ellos es, por ejemplo, los procesamientos de CPU, que a veces se utilizan, a veces herramientas comerciales bastante conocidas, ¿no? En el medio, pero las correlaciones en las que se basa el CPU no son ecuaciones tampoco muy complicadas, que digamos. Son correlaciones que tranquilamente uno hasta lo podría programar en un Excel. Y si lo puedes hacer en un Excel, también lo vas a poder hacer bastante rápido en un código Python, ¿no? Entonces, un poco la idea es que si ustedes quieren desarrollar un procedimiento de ese estilo, van a poder llevarlo a cabo
En este caso, yo lo hago mediante programación orientada a objetos para que de esa forma, dentro de la clase esté almacenada todas las funciones, todos los métodos necesarios para poder llevar a cabo ese procedimiento. Y luego ya el uso de la herramienta o el uso del código es basada, como pueden ver, en objetos, ¿no? Entonces, creo un objeto y luego simplemente voy llamando uno a uno las funciones para que se vuelva mucho más fácil utilizarlo. Quizás por alguna persona que no conoce mucho de programación, entonces lo único que tendría que escribir vendrían a ser estos scripts y llamar funciones nada más, ¿no? Ya no tenía que pelearse o visualizar el código fuente de manera directa, ¿no? Y podemos generar diferentes reportes, ¿no? Este es los reportes clásicos a veces que entrega el software comercial y también podríamos generar un reporte para poder ver los puntos no solamente en dónde es que se clasifican o en qué tipo de suelo o comportamiento ingresa, sino también ver los puntos en distribución de profundidad, ¿no? Entonces, al nosotros programar la solución, nosotros tenemos un mayor control total sobre lo que queremos mostrar. Entonces podemos generar una segunda dimensión. Ahora, si yo tengo aquí, por ejemplo, más CPTs y no solamente uno, podría agregar una tercera dimensión que podría ser el tipo de punto. Entonces el CPT1 podría ser círculos, el CPT2 podría ser cuadrados, el CPT3 podría ser triángulos y así. Puedo seguir aumentando dimensiones a medida de que puedo ir editando los valores de los gráficos, ¿no? Colores. Por ejemplo, aquí estoy planteando tres dimensiones, ¿no? El ratio de fricción normalizada y el ratio de resistencia por cono normalizada, ¿no? Entonces, ahí van dos dimensiones. Los puntos nos muestra una tercera dimensión, con los colores estamos visualizando la profundidad, entonces ahí van tres. Con los tipos de puntos podríamos generar una cuarta dimensión que simbolizaría, por ejemplo, los tipos o los diferentes ensayos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Tener un mayor control sobre los reportes, ya que a veces las opciones comerciales lo que nos devuelven ya son formatos que ellos mismos han definido, pero a veces nuestros requerimientos son un poco más extensibles y por lo tanto vamos a tener que programar nosotros mismos algunas soluciones particulares. También podríamos comenzar ya a optar por el tema estadístico y si en todo caso tenemos una gran cantidad de CPTs, podemos realizarlo mediante un histograma y poder automáticamente con una regresión lineal poder obtener, por ejemplo, para un percentil 50 cuánto es el valor del ángulo de fricción en base a toda la distribución estadística de todos los puntos que tenemos en la parte izquierda, ¿no? Entonces, esto se vuelve bastante viable utilizando herramientas como programación para poder ya entrar en algunos conceptos un poco más avanzados de caracterización también, ¿no? O en básicamente metodologías estadísticas. Es mucho más amigable verlo desde el punto de vista de Python que verlo desde el punto de vista de Excel, este tipo de cuestiones. Ok, aquí les dejo un poco de código, lo necesario para poder llevar a cabo este gráfico, por ejemplo, de la clasificación de Robertson. Eh, Cabe resaltar que no es basado directamente en las ecuaciones, porque si ustedes representan las ecuaciones, en este caso del IB 32, IB22, etcétera, en la gráfica del 2016 se va a ajustar bastante bien, pero en la gráfica del 2009 el ICE no exactamente va a pasar por las zonas que estamos delimitando los polígonos. Entonces, una forma que ustedes pueden utilizar es, por ejemplo, el software CPT y Celic. Del CPT específicamente, ustedes dentro de su carpeta de instalación van a poder encontrar en un archivo TXT los contornos de estos polígonos, ¿no? Entonces van a encontrar el contorno del polígono 7, las coordenadas, el contorno del polígono 6, el polígono 5, el polígono 4, el polígono 3, 2, 1. Y si ya lo tienen como contorno de polígono, entonces la clasificación son bastante rápidas, ¿no? Ustedes pueden utilizar algunas librerías, por ejemplo, como Shapely, y esa librería es para poder trabajar con data geométrica. Y lo único que tendrían que hacer es preguntar si es que un punto está dentro de un polígono. Y de esa manera rápidamente podrían saber si es que el punto clasifica como 6, como 8, como 9. Entonces, es bastante práctico a veces el enfoque que podríamos optar con un poco de programación, porque ya no estamos haciendo desigualdades para saber si es mayor o menor a una función, sino lo estamos viendo desde un punto de vista geométrico, ¿no? Si un punto está dentro de un polígono, corresponde su clasificación a ese polígono. Am, Se hará un taller con este tipo de datos Python. La idea de hoy es un webinar, entonces más que todo es transmitir un poco en qué es lo que ustedes podrían aplicar Python. Ese es un poco el enfoque. Y sí vamos a ver un poco de código ahora último, con lo que vendría a ser Plaxis. O sea, sí vamos a escribir un poco de código. Pero lo que estoy tratando de enfocarme aquí en la parte inicial es poder mostrarle un poco el panorama general de dónde es que ustedes pueden aplicar programación o cómo pueden vincular la geotecnia con un poco de código Python, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí en el título es para la data de procesamiento de instrumentación y lo voy a corregir el título. Pero también ustedes podrían directamente mostrarlo de esta manera, ¿no? Eso fue por un ejercicio bastante práctico en donde elaboraba anteriormente. Se continúa desarrollando ahí de esta manera. Entonces, es un código que funciona bastante bien y que nos ahorró bastante tiempo en el procesamiento de información geotécnica.
Ustedes lo podrían esquematizar bajo un archivo Excel que funcione como un archivo de input de base de datos. Pueden tener tanto todos los instrumentos, en este caso son PCTs o puntos de control topográfico. Dentro de una misma hoja podría estar cada uno de ellos su información. Podríamos tener una hoja donde podríamos ver los estatus también. Entonces, todo lo tenemos almacenado dentro de un único documento. Esto es bastante bueno porque si nosotros tenemos nueva información el siguiente mes o el siguiente trimestre, solamente vamos a añadir más filas y más filas donde corresponda, ¿no? Entonces, no vamos a crear ningún nuevo documento, no vamos a crear ningún nuevo tipo de archivo. Entonces, la idea es un poco ello, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos alguna implementación nueva o queremos generar algo automatizable, nuestro archivo input también tiene que ser modular, es decir, nuestro archivo input tiene que tener la capacidad de poder ir introduciéndole más datos, pero de manera amigable. No tiene que ser un procedimiento demasiado complejo. Luego, con un poco de código, como estamos viendo en la parte derecha, nosotros rápidamente podemos generar un reporte en Excel con todo lo que hemos construido y con un poco de código LaTeX junto con Python, utilizando la librería PyLatex específicamente y exportando nuestros gráficos de formato de la librería Matplotlib en formato PDF, nosotros podemos generar un reporte de manera automática como en este caso, ¿no? Entonces, son múltiples las aplicaciones que nosotros podríamos tener directamente de programación y esta es una adicional que también estamos viendo, procesamiento de instrumentación geotécnica. Bien, ahora rápidamente veamos un poco de desarrollo de software. Con Python también podemos hacer ello. Por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser la librería de Qt. En este caso, Qt lo que nos facilita es una herramienta llamada Qt Designer, en la cual nosotros vamos a poder crear interfaz de usuario mediante la acción de drag and drop, es decir, soltar, jalar y soltar. Entonces nosotros jalamos un widget, lo colocamos dentro de la ventana principal y de esa manera nosotros vamos dándole forma a una interfaz de usuario, ¿no? Esto es bastante bueno porque nos va a poder permitir crear interfaces de usuario de escritorio. Hasta cierto punto las interfaces de escritorio son bastante viables si es que nuestro código que vamos a ejecutar va a consumir bastantes recursos. Si queremos hacer algo basado en metodologías numéricas, algo que vaya a consumir bastante poder computacional, lo más adecuado es hacerlo mediante una aplicación de escritorio para que así la aplicación utilice los recursos de la computadora en la cual se está ejecutando. Si es que es algo, algunos procedimientos un poco más ágiles, algo que no vaya a consumir demasiado, probablemente podemos hacerlo mediante una aplicación web y que todas las solicitudes vayan a recaer sobre un único servidor, ¿no? O sobre una única computadora. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos aquí la interfaz de usuario, el área de desarrollo, el editor de propiedades en la parte derecha, junto con el inspector de objetos, barra de herramientas. Entonces, es bastante viable poder programar utilizando esta librería, ¿no? Esto es la herramienta para poder desarrollar la interfaz de usuario. Luego, todas las funcionalidades o prácticamente darle vida a la aplicación lo desarrollamos mediante código, utilizando la librería de PySide 6, que es el vínculo de entre Python con la librería o el framework de Qt que está escrito originalmente en C++. Un ejemplo bastante rápido es, por ejemplo, esta aplicación. Vamos a ver si le puedo dar play. Qué extraño. Ah, acá está. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, esta es una aplicación de escritorio. Yo jalo un archivo, rápidamente me va a leer toda la información que tiene internamente y me va a comenzar a mostrar todos los registros de aceleraciones de cada uno de los sensores, ¿no? Entonces, luego puedo pasar a un siguiente paso en los cuales puedo subdividir estos registros en ondículas, ¿no? Basada en las metodologías de wavelets, y luego puedo realizar un filtro también. Así como hacemos un filtro de frecuencias por Fourier, también se podría hacer un filtro de frecuencias basadas en la metodología de wavelets, y yo me puedo quedar simplemente con las señales o las ondículas madres más representativas, ¿no? Y luego puedo reconstruir mi señal solamente filtrando las que elijo, ¿no? Directamente. Entonces, esto es una interfaz de escritorio. Se hizo una interfaz de escritorio porque el cálculo, como pueden ver, es bastante pesado, son bastante gráficas, son bastante procedimientos internos que se realizan. Entonces, sí o sí necesitaba que se ejecute de manera individual en una computadora y pueda utilizar sus recursos al máximo, ¿no? Para poder lograr este objetivo. Llevarlo a la web, esto podría ser viable, sí, pero el servidor tendría que tener una capacidad bastante alta. Bastante memoria RAM, bastante capacidad de velocidad mononúcleo. Entonces, saldría bastante caro la solución implementar un servidor con estas capacidades, ¿no? Entonces, esto es una herramienta. Luego también tenemos herramientas web. Pero en este caso vamos a ver una herramienta, por ejemplo, que desarrollé para poder cargar el tema de la geometría directamente dentro de Plaxis. Eso lo vamos a ver ahora también. Entonces aquí estamos viendo un poco de código.
de Python, cómo interactúa con la interfaz de usuario de Plaxis, genero mi geometría, la visualizo un poco con la librería de Plotly para poder saber más o menos si se ha representado adecuadamente o no. Y una vez que estoy seguro de la geometría, simplemente lo envío mediante la API directamente hacia nuestro software de Plaxis, ¿no? Y se comienza a plotear toda nuestra geometría de manera directa. Y ahí está, ¿no? Entonces, esto es bastante ágil, bastante bueno. ¿Por qué? Porque la idea justamente cuando utilicemos algún software de modelamiento es que lo utilicemos para cargar propiedades y correr secuencias constructivas y resultados. No es para que lo utilicemos como un enfoque CAD. Porque recuerden que si ustedes hacen alguna modificación aquí en la geometría, no van a tener un archivo editable que haya reflejado ese cambio. Entonces, la idea es que en su CAD o en su archivo de XF que ustedes generen, es allí en donde ya la geometría debe estar definitiva y la geometría que deben cargar ustedes aquí sea una geometría limpia o una geometría que directamente solamente le carguen lo que vendrían a ser los materiales a cada uno de los polígonos y comiencen a generar sus secuencias constructivas, ¿no? Pero no deberíamos enfocarnos o realizar algunas modificaciones geométricas dentro del software de Plaxis, ¿no? No es lo recomendable, porque si lo hacemos aquí, luego vamos a tener que exportar el archivo para poder tener almacenado ese cambio, ¿no? Entonces nos terminaríamos llenando de documentos de esa manera. Entonces, lo más adecuado es que la geometría ya parta desde el archivo de XF como geometría definitiva y utilicemos esta herramienta únicamente para poder cargar propiedades y para poder simular las secuencias constructivas, ¿no? Directamente, ¿no? Cada uno de los análisis. Otra herramienta, por ejemplo, es una herramienta web, en este caso sí, para poder lograr una calibración del modelo constructivo Harney y Sol y esto Humberto, disculpa tranquilamente que se te puede corté. replicar. Sí. ¿Podrías retroceder en la anterior, un favorcito? La interfaces. La, ah, la parte de... te quería preguntar, esa herramienta de escritorio que es donde colocas las fases de esa relavera, era una relavera creo, ¿no? Una desmontera. Ah, la de aquí, la de Plaxis. Sí, la del Plexis. Es un depósito de desmonte. Desmonte, ya. Ahí está, es eso. O sea, ahí la finalidad de esa herramienta de escritorio, o sea, esa herramienta de escritorio te ayuda también con el tema del enmayado, o sea, te ayuda a eliminar ciertos errores o sí tendrías que realizar el trabajo de optimizar, ¿no? La geometría. De hecho, los retoques de malla siempre van a ser buenos realizarlo de manera manual, pero lo que sí podríamos hacer es generar una malla preliminar. Es decir, mallar todo con una malla fina directamente y luego ya algunas zonas específicas, cuando verifiquemos la calidad de la malla, volver a reenmallarlo, ¿no? En algunas zonas particulares. Pero sí podemos enviar el mallado de manera preliminar o de manera automática. Eso voy a mostrarlo ahora también en un ejemplo, cuando yo lo ejecute directamente con el software. Una versión un poco más extendida de lo que le estamos mostrando en este video. Bueno, ya habíamos visto esto de aquí. Lo de la herramienta que les mencionaba, por ejemplo, podemos interconectar Plaxis con una herramienta web para poder nosotros lograr o enviar directamente las solicitudes de que se realicen los ensayos dentro del Sol Test y se extraigan los resultados y se ploteen dentro de la interfaz de usuario. Entonces, como pueden ver, se va enviando las solicitudes y se van ploteando aquí, ¿no? Se vuelve a enviar una solicitud a Soil Test, se vuelve a generar un nuevo gráfico y se captura nuevamente dentro de la herramienta. Esto facilita bastante la calibración, ¿por qué? Porque lo cotidianamente que se realizaba era extraer los resultados manualmente, es decir, darle clic derecho, extraer resultados, copiar a una tabla y lo pegamos dentro del documento Excel y íbamos comparando si las curvas se iban generando bien o no. Pero ¿cuál es el procedimiento que el Plaxis genera por cada run o por cada corrida una única curva? Entonces, teníamos que estar generando 3 veces este mismo test para poder simular ya sean las presiones de confinamiento con las que contemos, ¿no? Normalmente son tres, en este caso tenía 6 presiones de confinamiento, entonces el trabajo hubiese sido inclusive un poco más tedioso hacerlo de la manera cotidiana o de la manera manual, ¿no? Pero mediante la herramienta ya solamente yo doy un solo clic y se van a correr automáticamente las 6 curvas, ¿no? Y yo voy cambiando algún parámetro, lo cambio y nuevamente doy correr y se van a cambiar o se van a actualizar las 6 curvas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, al final, este tipo de soluciones o trabajar con las APIs es un ahorro bastante considerable en cuestión de tiempo, ¿no? Bien, ahora sí. Veamos ya un poco de código y un poco vamos a desarrollar este mismo script, pero desde un punto de vista de un Jupyter Notebook simplemente, no tanto de la interfaz de usuario, pero el objetivo va a ser prácticamente el mismo de poder lograr este gráfico que estamos viendo en la parte derecha, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca del modelo Harney Soil. Este modelo ya es bastante conocido por la mayoría de todos. Es un modelo que extiende la parte de la no linealidad de Moore-Coulomb
pero añadiéndole lo que vendría a ser una superficie de cap, ¿no? ¿Por qué es bueno este modelo? Es justamente porque tiene dos superficies de fluencia. Una superficie de fluencia definida a corte y una superficie de fluencia definida a volumen. ¿Cuál es la ventaja de estos modelos constitutivos que tienen dos superficies de fluencia? Es que pueden representar adecuadamente el comportamiento de secuencia constructiva. La superficie de volumétrica de fluencia se va a encargar de poder representarnos adecuadamente lo que vendrían a ser las deformaciones plásticas que se generen por asentamiento, mientras que las de corte van a ser por algunos esfuerzos desviadores que se puedan generar internamente dentro del modelo. Algunos modelos basados en estado crítico no tienen ese tipo de consideraciones. Por ejemplo, el Northern no es muy utilizado para las cuestiones de secuencias constructivas, debido a que como su superficie de fluencia es prácticamente como una gota de agua, entonces cuando nosotros queremos simular secuencias constructivas, eso voy a colocarlo aquí. Si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, el Northern, su superficie de fluencia es algo de ese estilo. Es como la del Camp Clay modificado, perdón, como la del Camp Clay original. Entonces, si nosotros realizamos una secuencia de construcción, y por ejemplo, esta trayectoria que estamos trazando aquí tranquilamente, que es la de un K sub 0, eh, si es una superficie o una dirección normal el desplazamiento, tendríamos algo de ese estilo. Entonces, el desplazamiento prácticamente va a ser muy vertical. Entonces, no está representándose adecuadamente, a diferencia de la superficie cap que tiene el HS small, que sí es bastante perpendicular, iría justamente en la dirección de la carga o de la secuencia constructiva, ¿no? Entonces, eso es un poco la deficiencia. Se podría representar el Norsan, sí, pero tendríamos que modificar su superficie de influencia para que en todo caso ese vector normal sea un vector que ajuste más o menos a un poco esta dirección misma de la secuencia constructiva o de la secuencia de carga, ¿no? O tendríamos que hacer una secuencia constructiva muy fina, que es como a veces lo muestran en algunos papers, ¿no? Hacen recrecimientos de capas de un metro en un metro, y de esa manera van pudiendo captar un poco la evolución de los asentamientos con el modelo constitutivo Northern. Pero si le metes una capa de material de 8 metros, el modelo Northern no te lo va a poder captar. Principalmente el modelo Northern es muy bueno para las simulaciones por ecuación de flujo y para etapas de esfuerzo desviador, ¿no? Pero como secuencias constructivas tiene un poco esta limitancia debido a su superficie de fluencia. Entonces, cuando ustedes quieran realizar algo relacionado a superficies o análisis de asentamientos, tienen que apuntar a modelos constitutivos que tengan este tipo de comportamientos de doble superficie de fluencia, ¿no? Una es a corte y otra superficie de fluencia que se encargue de representar los asentamientos como una superficie de fluencia volumétrica. Si ustedes han visto, por ejemplo, el modelo de Sanisan, el modelo de Sanisan concebido para el 2004 tiene la línea de estado crítico así y tiene como superficie de fluencia un conito, ¿no? Que es como un alfa para este lado y un alfa para este lado, pero es una superficie de fluencia abierta. Entonces es un cono que si ustedes lo ven tridimensionalmente es así. En cambio, en la superficie de fluencia del Sun para el 2008, ya es una superficie de fluencia cerrada. Entonces ya tenemos una estructura de ese estilo. Disculpen un poco ahí el pulso, pero ya es una estructura o una superficie de fluencia cerrada. De tal manera que cuando ustedes simbolizan secuencia constructiva y vayan incrementando este vector, esta superficie de fluencia se va a ir modificando y se va a ir haciendo de esta forma. Entonces, no es simplemente por capricho de los diseñadores cuando a la hora de que generan el modelo constructivo, sino es de las capacidades que quieren que su modelo represente, la forma que le van a dar finalmente a la superficie de fluencia y la estructura que va a tener, o la cantidad de superficies de fluencias que va a tener para poder representar cada vez comportamientos más complejos, ¿no? Entonces, por el lado del modelo de Harlan y Sol es bastante bueno para simular secuencias constructivas, debido a que tiene estas dos superficies de fluencia y principalmente su primera superficie de influencia está relacionada con el corte o con el esfuerzo desviador, y la segunda que es el volumétrico, que es muy parecido al del Camclay modificado, porque vamos a depender de un esfuerzo PC que vendría a ser conocido como el esfuerzo de preconsolidación, y entonces este esfuerzo de preconsolidación es directamente relacionado con las deformaciones volumétricas como ustedes pueden visualizar aquí, ¿no? Y la superficie de fluencia corta está directamente relacionada con las deformaciones plásticas desviadoras, ¿no? ¿Ok? Entonces el modelo del hardening soil, principalmente su punto fuerte representativo es este comportamiento diferido, tanto de superficie de fluencia corte como volumétrica, y luego también porque relativamente no es muy complicado de calibrar, debido a que vamos a tener una dependencia de la elasticidad con el esfuerzo. Entonces vamos a poder representar adecuadamente la distribución de resistencia a medida de la profundidad. Entonces esto es bastante bueno porque en los modelos como por ejemplo el Morcoulo teníamos una rigidez única, no dependiente del estado de esfuerzos, pero en este caso con el Hardening Soil sí vamos a poder representar ello, de tal manera que un material menos confinado va a tener una resistencia más baja, y un material mucho más confinado en la parte de la profundidad va a tener una resistencia mucho más elevada, ¿no? Dando un comportamiento un poco más realista también
en la simulación de asentamientos directamente. Entonces, tiene múltiples capacidades, es bastante bueno. Alguna referencia que yo bastante les recomiendo mucho más que el manual directamente de Plaxis es la práctica, la guía de ZSoil, llamada The Hardening Soil Model, a práctica del Gitbook. Esta guía es bastante buena, la verdad, y va a detallar bastante a fondo el modelo constitutivo del Hardening Soil. No solamente este modelo, sino también la variación de Small Strain y la variación de Brick. Entonces, todo ello está concebido dentro de esta guía. Si ustedes quieren profundizar un poco más acerca del modelo, les recomendaría que le puedan dar una revisada a esta documentación. Ok, sin más que dilatar, vamos a ver algunos ejercicios. Directamente ya vamos a abrir la herramienta de Plaxis. Voy a comenzar aquí un nuevo proyecto. Primero que nada, si ustedes quieren habilitar la parte de conectarse a la API con Python, van a tener que ir a Expert, van a tener que configurar su scripting de Python. Entonces ustedes pueden ir aquí a Python y ustedes pueden darle en configurar el intérprete de Python. Y ustedes tienen varias opciones aquí. O trabajar con el Python que viene instalado por defecto dentro de Plaxis o utilizar su propio intérprete de Python. Entonces, esto es lo más recomendable, utilizar su propio intérprete de Python, el que ya hayan instalado dentro de su computadora. ¿Se nos brindará la PPT? Sí, sí, se la vamos a brindar la PPT sin ningún problema. A los que han estado presentes aquí en la sesión. Luego, lo que nosotros podemos hacer es buscar dónde es que esté instalado nuestro Python. Una vez que encontremos el archivo ejecutable de Python, nosotros simplemente lo seleccionamos y como ya se va a precargar. Y es importante que nosotros le demos aquí en instalar los componentes requeridos, ¿no? ¿Para qué? Para que la parte de la API de Plaxis se pueda instalar también en ese Python que nosotros tenemos instalado de manera local, ¿no? Una vez que hayamos hecho todo ello, va a estar más que completado y vamos a poder conectar nuestro Python personal con nuestro software de Plaxis. Lo siguiente es poder configurar el scripting remoto, este servidor remoto, y vamos a tener que encenderlo. Entonces vamos a darle aquí en iniciar servidor y aquí vamos a tener que copiar la contraseña porque esto es muy importante para poder vincularnos con nuestro script de Python. Entonces simplemente copiamos la contraseña, iniciamos el servidor, le damos cerrar y aquí vamos a poder ver en la parte superior que nos dice que el servidor ya está activo y se está ejecutando en el puerto 10.000, ¿no? Entonces siempre la combinación de tanto el puerto con la contraseña son dos datos importantes para poder conectar nuestro Python con el Plaxis. Entonces en este caso ya lo tengo habilitado. Lo que vamos a hacer uso hoy, ¿por qué no usar la opción de Python que trae por defecto? Principalmente porque el Python que trae por defecto a veces suele ser algunas versiones antiguas. En este caso trae la versión del 3.10 y por el tema de cuando queremos instalar librerías específicas. Como ese Python no es reconocido como un comando universal, entonces vamos a tener que ir hasta la carpeta del Python, encontrar la ubicación del ejecutable, extender un poco más el comando de pip para poder especificarle que en ese Python quiero instalar alguna librería adicional. Entonces suele ser un poco más tedioso. Cuando nosotros instalamos un Python de manera local dentro de nuestra computadora, entonces nosotros tenemos acceso a, por ejemplo, yo escribo cmd acá, y si yo ejecuto Python, version, me va a mostrar la versión de Python que tengo instalada. Y este es el 3.11.9, pero esta es la versión que yo tengo instalada como Python dentro de mi computadora. No es la versión que está instalada dentro de la carpeta de instalación de Plaxis. Entonces, no lo va a poder reconocer el sistema directamente ese Python de Plaxis, sino va a reconocer nuestro Python que nosotros mismos hemos instalado, ¿no? Un poco por ese lado, para que los comandos, la instalación de librerías, todo sea mucho más fluido y mucho más amigable directamente, ¿no? Ok. Lo que les había comentado es la documentación de Plaxis es muy buena con respecto a la API de Python. Entonces ustedes pueden darle aquí en la ayuda y luego en Scripting Reference y ustedes van a poder aperturar una lista de cuadernos de notebooks donde ustedes van a poder encontrar toda la documentación de todos los comandos. Entonces aquí ustedes pueden visualizar Plaxis 2D de input, Plaxis input, que es este Plaxis que estamos visualizando acá. El output es donde pueden ver resultados. Y ustedes van a encontrar una lista de comandos. Entonces, ustedes, por ejemplo, cualquiera de ellos, voy a buscar el comando polygon, ¿no? Polygon, le doy clic y se me apertura un nuevo archivo. Y aquí yo automáticamente veo cómo utilizar el comando con un poco de código Python. Desde aquí me muestra que para ejecutar tengo que escribir Polygon y pasarle las coordenadas de mi polígono. Si le coloco 0 voy a devolver la primera entidad y esto va a representar justamente el polígono automáticamente, ¿no? Para poder tenerlo como variable y luego poder modificarlo más adelante.
También puedo generar primero puntos y luego pasarle al polígono los puntos directamente y no solamente coordenadas, ¿no? Entonces, por cada comando que nosotros tengamos, vamos a tener una documentación y vamos a poder tener un menú de ayuda directamente, ¿no? Set material, por ejemplo, otro comando para dar materiales a una geometría o a un polígono, también está bastante bien documentado con varios ejemplos, ¿no? Entonces, realmente poder trabajar con la API de Plaxis con Python no es un tema muy retador, a diferencia de otras APIs, debido a que Plaxis ha hecho un muy buen trabajo con su documentación y facilita al usuario bastante poder adaptarse de manera rápida y poder lograr algunos resultados en corto plazo, ¿no? Entonces es bastante buena su documentación, la verdad, a diferencia de otros softwares. Bien, en este caso vamos a trabajar con la parte de Soil Test, entonces vamos aquí a Show Materials, vamos a crear un nuevo material rápidamente. Mechanical, le damos aquí en Hardening Soil, Test, y cargamos algunas propiedades por defecto aquí. Voy a colocar a 333, K 0.6, Prefs está bien, 0, colocarle 1 de kilopascales, 30 grados. Ok, y algo. Si ustedes quieren editar o tener una capacidad más extendida, pueden colocar este valor de acá también. Desactivan este Use Defaults y con esto pueden editar tanto el K0 como el RF. Entonces aquí voy a colocarle 0.5 para que esté definido y el RF queda con 0.9. Bien, le damos simplemente en OK y vamos a abrir este material en Soil Test. Ok, aquí tengo mi herramienta de Soil Test. Ahora voy a crear una carpeta aquí afuera para poder comenzar a escribir mi script de Python. Voy a colocarle aquí Webinar y también le vamos a compartir el código. Webinar, y vamos a colocar en este caso Ingenuity. Listo. Entonces voy a aperturar aquí mi Visual Studio Code. Voy a comenzar a escribir algunos archivos directamente dentro de esta herramienta. Ok, voy a colocarlo a mitad de pantalla y voy a colocar mi Soil Test en la otra mitad de pantalla también. Crear un nuevo archivo y en este caso voy a colocarle Soil Test-hs y la extensión de un Jupyter Notebook es IPYNB. Configuramos un poco más de código. Voy a hacer un zoom aquí para que ustedes también puedan visualizar. Y lo primero que vamos a hacer es, ya mi Python ya se ha instalado las librerías necesarias para poder llevar a cabo una conexión con el Soil Test. Entonces, yo voy a importar directamente aquí la librería llamada from PLX Scripting. El módulo se llama Easy y de este módulo vamos a importar New Server. Y vamos a ejecutar esto por el momento. Bien, se ha importado adecuadamente la librería. Ahora, voy a capturar aquí mis variables, en este caso local port, el puerto. El Soil Test, si vemos, se está ejecutando en un puerto distinto al Plaxis Input. Entonces, en este caso está en el puerto 10.001 y la contraseña sí es la misma. Entonces, aquí vamos a colocar password como una variable y pegamos la contraseña que teníamos. Eso lo tenemos que copiar o pegar dentro de un string. Entonces, lo colocamos de esta manera. Ahora, una vez que tenemos estas dos variables ya referenciadas, lo único que hacemos ahora es poder llamar a un nuevo servidor y de esa manera poder generar la conexión con nuestro Plaxis o en este caso con nuestro Soil Test. Aquí generamos dos variables auxiliares. La función newServer lo que va a hacer es devolvernos dos variables. La primera va a ser una variable para trabajar con el entorno global, es decir, para poder abordar el tema de guardar un archivo, abrir una nueva ventana, refrescar una nueva ventana. Y luego la segunda variable va más que todo enfocada. ¿Qué librerías son necesarias para usar Plaxis? La librería se instala por defecto. Cuando ustedes realizan la acción, como les había comentado, de configurar su Python, le dan aquí en Install Required Components y de esa manera se instala automáticamente esas librerías, que vendría a ser PLX Scripting principalmente. Y
tiene una librería más adicional que está como el entorno de PyWin 32 si no me equivoco. Pero principalmente es PLX Scripting y ese se instala mediante este comando de aquí, dando clic en este botón. Bien, New Server. Aquí especificamos en qué dirección se está ejecutando. En este caso, como estamos trabajando con una red local, entonces le colocamos localhost. Pasamos el puerto, port igual localport, mi variable, y la contraseña, password igual password. Ejecutamos y de esta manera nos hemos conectado ya directamente a nuestro servicio de Soil Test conectado con Python. ¿Cómo podemos verificar ello? Por ejemplo, voy a comenzar a cargar mis propiedades. Esto lo voy a copiar y pegar. No nos va a arrojar ningún problema. Yo aquí tengo algunas propiedades directas, como podemos ver. Y voy a tener que importar también la librería de NumPy para poder trabajar. Import NumPy, la abreviación como NP. Vamos a importar también pandas de una vez. Pandas ASPD como abreviación. Y vamos a importar Matplotlib. El módulo se llama .pyplot y vamos a abreviar esto como PLT. Le vamos a ejecutar, cargamos nuestras propiedades. Ok, y ahora vamos a enviar una de estas propiedades directamente a la interfaz de usuario del Soil Test. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tener que utilizar la segunda variable que hemos capturado después de ejecutar new server. Entonces colocamos g-s, punto. Y ahora el módulo para poder editar en este caso va a ser material. Por ejemplo, ¿cómo es que yo puedo saber qué función tengo que ejecutar o qué parámetro tengo que llamar? Si yo edito este valor de 50 referencia y le coloco 45 E3, en la parte inferior se me va a resaltar un comando que dice material.e50ref. Entonces, si yo copio esto de acá y lo pego aquí directamente así de manera bastante directa y le paso este valor que estoy colocando aquí de 50 como variable y lo ejecuto, automáticamente vieron que se cambió. Entonces, trabajar con la API de Plaxis utilizando Python es muy práctico debido a que si ustedes no conocen algún comando, lo único que tienen que hacer es realizar el cambio y averiguar cómo es que se nombra o cómo es que se llama ese comando directamente aquí en el command list, en la parte inferior. Entonces, nuevamente, por ejemplo, si yo quiero editar el PowerM, le cambio a 0.7. No sé cuál es el nombre de este comando. Entonces, aquí en la parte inferior me aparece completamente el nombre, material.powerm. Material hace referencia al objeto del material y PowerM es una propiedad dentro de ese objeto de material. Entonces, aquí yo nuevamente coloco g-s, punto, y llamo a todos esos valores y le paso mi valor que tengo aquí, ¿no? M. Vuelvo a ejecutar y automáticamente se modificó. Entonces, si nosotros realizamos todo ese concepto, y ahora voy a copiar y pegarlo aquí nuevamente, y le paso todas las propiedades mismas que yo tengo en la parte superior, entonces si yo ejecuto esta celda de programación, automáticamente se modifican todas las propiedades que estamos visualizando, ¿no? Entonces, esto es bastante práctico, porque los nombres, si bien son un poco complejos, por ejemplo, el módulo de Poisson no se llama Poisson, sino se llama NUUR, ¿no? Entonces, este nombre a veces puede ser un poco tedioso saber de dónde es que aparece o cómo saber realmente que se llama así, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es ir editando manualmente cada uno de ellos e ir captando cuál es el nombre de cada uno de esos comandos, ¿no? Ahora, también nosotros podemos en este caso configurar nuestro triaxial y puedo agregar algunas propiedades aquí arriba del triaxial. Triaxial. En este caso voy a colocarle el type TX, el tipo de triaxial y va a ser drenado. Colocamos drain it. Puedo colocar también la deformación máxima a la que quiero que alcance. Strain y le coloco 15, por ejemplo, por ciento. Y ahora le puedo pasar esas propiedades aquí también abajo a nuestro ensayo triaxial. Entonces, en este caso yo le puedo decir, por ejemplo, GS. Si no sé cómo es que se llama esta propiedad, nuevamente lo cambio. El tipo de triaxial lo cambio a no drenado. Y aquí me aparece directamente el nombre en la parte inferior, ¿no? Se llama triaxial.behavior. Entonces lo modifico y le voy a pasar la variable que se llama typeTX. ¿Cuál es la variable que va a controlar la deformación? Maximum strain. Y si yo lo cambio a 11, por ejemplo, me aparece el nombre en la parte inferior también. Triaxial.maximum strain. Lo coge G-S, mi variable, y triaxial maximum strain y le coloco strain.
Esa es una forma de poder averiguar rápidamente cuál es el nombre de cada uno de los comandos. Otra manera es que ustedes vayan aquí a Help y vayan a Command Reference. El Sol Test, como pueden ver, no tiene un scripting reference. Entonces, lo único que tendrían que hacer es basarse en el Command Reference y aquí ver todos los comandos también, ¿no? Del input, los comandos del input y aquí aparecen todos los comandos. Uno es los comandos y otro es directamente los objetos o son variables que tienen propiedades internas, ¿no? Entonces, dentro de objetos, aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los que estamos visualizando, ¿no? Thermal, triaxial, etcétera. Donde estamos ahorita es en Soil Test, entonces nosotros también podemos ir a objetos y aquí podemos tener el objeto triaxial, ¿no? Y dentro del objeto triaxial aquí están todas sus propiedades que estamos nosotros modificando. Name, caption, comportamiento, dirección, consolidación, K0, etcétera. Entonces ya sea en la documentación o ya sea editando a través de la interfaz de usuario, ustedes van a poder averiguar el nombre de cada uno de esos comandos. Ok, hasta aquí yo ya he extraído los resultados, como pueden visualizar. Perdón, ya he enviado los parámetros que yo necesitaba a la interfaz de usuario. Ahora lo que me tocaría es generar alguna acción de correr mis resultados y de esa manera nosotros poder obtener las gráficas que me vayan a generar la simulación. Entonces, ¿cómo es que puedo realizar esa cuestión? Primero, ¿cómo es que puedo ejecutar mi simulación? Yo tengo que especificar un dato más adicional. En este caso está por defecto 100 kilopascales para la presión de cámara inicial, pero si lo quiero modificar, puedo hacer lo siguiente: g-s.triaxial y el nombre de esa propiedad es cell pressure. Y le puedo colocar aquí, por ejemplo, 200, ¿no? 200 y con esto incrementó el valor. Una vez que yo he definido ese valor también, yo automáticamente le doy g-s y el método para correr se llama calculate y le tengo que pasar el objeto que quiero que calcule. Y en este caso vendría a ser g-s.triaxial. Ok, yo ejecuto esto y como pueden ver automáticamente comienza el cálculo, ¿no? Y me devuelve las curvas de resultados. Ahora, esto lo estoy haciendo para una única carga. ¿Qué pasa si es que yo tengo una gran cantidad de cargas? Entonces lo que podría hacer es tener alguna variable aquí que me permita tomar en cuenta cuántas son las cargas que yo necesito. Entonces podría tener, por ejemplo, es una lista con valores de sigma 3 y puedo tener aquí 200, 400, 600 y 800, por ejemplo. Ejecuto. Y ahora ya no lo voy a hacer aquí de manera directa, sino lo voy a hacer mediante un bucle. Entonces aquí voy a colocar for p in sigma 3 para que vaya a recorrer todos los valores que están dentro de esa lista. Y aquí no le voy a pasar un valor fijo, sino le voy a pasar p. Entonces, si yo ejecuto esto, como pueden ver, comienza el análisis con 200, 400 y finalizó con 800. Se corrieron todos. 200, 400, 800. Es decir, se han realizado todos nuestros análisis de manera bastante directa, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos falta? Poder extraer los resultados de cada una de las simulaciones para que no se pierdan a la hora de que se realiza o se parcha la siguiente simulación. Entonces, ¿cómo podemos realizar ello? Puedo generar una lista vacía, data-results, y esta lista vacía me va a servir para almacenar los valores de cada una de las iteraciones, ¿no? Del bucle. Entonces, aquí yo calculo y lo que voy a hacer es crear aquí internamente un data frame vacío también, pd.dataframe, para almacenar mi información en columnas. Y le voy a decir que voy a extraer resultados. Result, voy a nombrar una nueva columna dentro de mi data frame que se va a llamar AAE para la deformación axial. ¿Cómo obtengo el resultado de deformación axial? Lo único que tengo que hacer es de mi triaxial que he calculado, g-s.triaxial, voy a activar el módulo results, y voy a activar el parámetro que quiero obtener. En este caso, para la deformación axial se llama EPS-YE. ¿Ok? Entonces, con esto yo estoy capturando el valor de las deformaciones en Y. Pero si nos damos cuenta, las deformaciones axiales son negativas. ¿Por qué? Porque la convención para los métodos numéricos es que la compresión es negativa, pero para el laboratorio la compresión es positiva. Entonces tenemos que este valor cambiarle el signo, y no solamente cambiarle el signo, sino también vamos a tener que modificarle alguna cuestión adicional debido a que esto está en valores adimensionales, pero normalmente las deformaciones lo vemos en porcentaje. Entonces
vamos a tener que multiplicarlo por menos 100 para que esté en porcentaje y a la vez los valores vuelvan positivos. Aquí vamos a retornar un pequeño error y es que lo que nos dice que esta variable que tenemos aquí es un objeto de Plaxis y no se puede operar con un entero. Entonces, si nosotros queremos operar este valor, lo que tenemos que hacer es previamente convertirlo a un array. np.array y lo encierro esta variable y ahora sí me va a poder permitir realizar esta multiplicación, ¿no? Ok, ahí ya como pueden ver se están multiplicando los datos sin ningún problema. ¿Este es el único valor que quiero obtener? No. Entonces yo también voy a necesitar results y voy a necesitar el esfuerzo desviador. Entonces, voy a colocar aquí deviatoric y voy a repetir ese mismo procedimiento, ¿no? Pero ahora la variable que voy a obtener ya no va a ser EPSIE, sino va a ser mi variable llamada deviatoric stress. Esto ya no es necesario multiplicarlo por menos 100, solamente lo vamos a multiplicar o encapsular dentro de un array, eso sí, para poder tener los resultados. Y aquí vamos a tener que realizar una consulta, ¿no? Si es que if, por ejemplo, dependiendo si es drenado o no drenado, y dependiendo de la cantidad de información que nosotros queramos obtener, por ejemplo, si es que es drenado, drain it, yo puedo tener un dato más adicional. Y puedo crear una nueva columna, result, y le puedo colocar a esta columna, por ejemplo, vol-strain, ¿no? Para poder tener la deformación volumétrica, ya que estamos en un caso drenado, entonces el volumen sí se va a poder permitir cambiar debido a que el flujo va a poder escapar de la cámara, ¿no? np.array, y nosotros vamos a pasarle aquí, copiamos esto, y el nombre de la variable en este caso va a ser total volumetric strain. Ok, esto sí lo multiplicamos nuevamente por menos 100 porque también lo va a devolver en unos valores negativos. Y finalmente, si es que esto no se cumple, es decir, no es un ensayo drenado, sino es un ensayo no drenado, le vamos a tener que ejecutar aquí una nueva columna almacenar, que vendría a ser pxs. Y esto simplemente lo multiplicamos por menos uno nada más, para que cambie de signo. Ok, ahora, ¿qué hago con este data frame de results? Lo que voy a hacer es almacenarlo dentro de mi lista general. Data results.append y almaceno ahí internamente cada uno de estos data frames. Entonces yo vuelvo a ejecutar esto. Voy a aquí cargar nuevamente las propiedades. El nivel de deformación es 15, ok. Y voy a cargar nuevamente todas las propiedades y voy a correr aquí todas las simulaciones. De esta manera lo que hacemos, como ustedes pueden visualizar, es que en esta variable que nosotros estamos creando como alternativa, vamos a tener almacenados toda nuestra información de cada una de las simulaciones y las columnas que nosotros hemos querido extraer. EYE, Deviatory y Volumetric Strain. De tal manera de que ahora voy a aquí a copiar un pequeño código para que nos sirva como ploteo. Y lo único que voy a aquí es esta parte que vendría a ser para datos de laboratorio. Lo voy a comentar simplemente. Ok. Y si yo ejecuto este código, por ejemplo, que es un gráfico nada más de ploteo, aquí me muestran las curvas de resultados de cada una de estas simulaciones, ¿no? Para 200, para 400, para 600 y para 800 kilopascales, como estamos visualizando. Esto es un poco trivial, ya que vendría a ser solamente código para poder plotear los resultados que estamos visualizando, pero el core o el cuerpo fundamental vendría a ser en estas dos únicas celdas, en cómo nos conectamos con las propiedades del soil test para poder pasar los parámetros
y en cómo nosotros nos conectamos directamente con el apartado de correr las simulaciones y extraer los resultados para almacenarlo dentro de alguna variable. Estas dos celdas son prácticamente el cerebro del script que estamos realizando para poder controlar ello. Lo mejor de todo esto es que, por ejemplo, si yo edito algo aquí y yo quiero trabajar con un nuevo valor o probar un nuevo valor de valor de 50 de referencia, entonces si por ejemplo eso lo transformo en 20 y ya no es 17, yo le doy aquí en la opción de arriba que dice Run All y automáticamente se corren todos los códigos y me va a mostrar un nuevo resultado, ¿no? Entonces yo puedo ir modificando mi información así sucesivamente, de tal manera de que puedo lograr una calibración adecuada. Ahora, una calibración con respecto a qué ustedes se preguntarán. Entonces, si tuviésemos algunas informaciones de ensayos de laboratorio, voy a pasarles también para que construyamos una herramienta completa. Voy a buscar aquí, lo debería tener por... bueno, voy a copiar aquí dentro de esta carpeta una información de laboratorio. Ok, esta es una información de laboratorio, por ejemplo, en la que tenemos 6 curvas de ensayos triaxiales drenados para desde 200, 400, 600, 800, 1000 y 1200. Y la idea es que el código lo lea y podamos nosotros procesarlos también de manera automática, ¿no? Lo único que necesitamos de esos valores, que en fin tenemos columnas de formación axial, sigma 3 y esfuerzo desviador, es poder tener los valores de P y los valores de Q, porque al final lo que estamos ploteando aquí vendría a ser Q versus deformación axial y estamos planteando deformación volumétrica versus deformación axial, que son dos datos que ya tenemos directamente en las columnas. Lo único que necesitamos es el desviador y la columna de deformación axial, son valores que nosotros ya contamos directamente dentro de nuestros datos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser un script bastante sencillo para poder leer esta información. Estamos ya en esta carpeta donde tenemos nuestro dato de triaxiales y voy a agregarlo aquí en la parte superior. Esto está contenido dentro del archivo que se llama TXCD. ¿Qué hora se mandará el formulario? Dice. Sí, lo van a estar enviando los compañeros de Ingeniería seguro. TXXLSX es nuestro nombre de nuestro documento. Esto es un script que nos va a ayudar para la parte de poder cargar una información o leer directamente un archivo XLSX. Ya falta poco, la verdad. Solamente es agregar este módulo. Y aquí necesitamos una librería adicional que se llama OpenPyXL. Entonces importamos OpenPyXL como XL, la abreviación. Y lo que hacemos en pocas palabras aquí es, del nombre de cada una de las hojas de nuestro Excel, poder extraer el valor de la presión de preconsolidación o de la presión de confinamiento de la cámara inicial, ¿no? ¿Por qué? Debido a que en nuestro Excel original, como vemos, el valor de sigma 3 está en el nombre de la hoja, no está en ninguna celda. Entonces nosotros necesitamos extraerlo y una manera para poder realizarlo es trabajar con una librería que nos permita trabajar de manera nativa con nuestro Excel. Entonces una librería que permite realizar ello es justamente OpenPyXL. Si nosotros realizamos esta acción, lo que vamos a conseguir es que ahora nosotros ya está aquí. Tengamos una variable auxiliar llamada datatx en la cual tenemos toda la información concebida de cada una de esas simulaciones o cada una, perdón, de esos ensayos de laboratorio, ¿no? CD200, el valor de PC o el valor de presión de cámara inicial vendría a ser 200. Y luego tenemos los valores, ¿no? E1 porcentaje, EV porcentaje volumétrico y desviador en kilopascales. Bien, entonces ya tenemos nuestros datos. Yo podría plotear aquí directamente ya mi información. Voy a descomentar esta parte de aquí, control KU. Voy a descomentar esto de aquí, control KU también. Lo único que necesitaría es editar estos valores de sigma 3. Ya no van a ser fijos, sino van a depender de nuestros ensayos de laboratorio. Entonces yo podría colocar aquí un valor de sigma 3 que sea dependiente justamente de ello. Entonces, ahora yo lo puedo colocar de esta manera. Voy a extraer los valores de PC dentro de cada uno de los data frames de nuestro diccionario inicial llamado datatx. Entonces voy a colocar aquí data, tx. Voy a realizar un bucle aquí interno.
y voy a realizar para cada uno de los elementos dentro de nuestro diccionario justamente, ¿no? Para cada una de sus llaves. Punto keys. Entonces, esto nos va a permitir extraer cada uno de los valores de PC de cada uno de los diccionarios o de los data frames internos dentro de nuestro diccionario de data.txt. Bien, ahora, ¿qué pasa si es que yo regreso este valor a 17, por ejemplo, y vuelvo a ejecutar toda nuestra aplicación? Volvemos a ejecutar, volvemos a ejecutar. Ok, como pueden ver, nos muestra el resultado, tanto de los ensayos de laboratorio como de las simulaciones con Harden y Soil. Esto es un poco el objetivo, que como pueden ver lo hemos construido en un poco menos de 30 minutos. No son muchas líneas de código, la verdad es un código bastante compacto, pero es debido a las facilidades que tiene la API de Plaxis con respecto a la programación con el lenguaje de programación Python y el tema de que podemos interconectarnos de manera bastante rápida, ¿no? Entonces, realizar la calibración teniendo estas herramientas son mucho más viables que poder realizarla de manera manual con alguna herramienta tipo Excel para poder cargar nuestros datos y ir comparando gráficas, ¿no? Yo puedo comprimir todo esto de aquí y aquí puedo simplemente ir variando mis parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo de que la parte volumétrica podría reducirlo un poco más, ¿no? Podría darle, no sé, quizás 7 en este caso. Lo vuelvo a correr todo y bueno, podría aumentarle quizás a 11. Estaba en 9. Vamos a dejarlo en 10. Y de esa manera, como pueden ver, cada vez que muevo mis parámetros, automáticamente se actualiza también mi gráfica, pero de manera más rápida de lo que lo haríamos comúnmente si es que lo trabajamos con algún código o lo trabajamos bajo la manera manual, ¿no? Que es dar clic en la gráfica, dar doble clic en la gráfica y copiar aquí directamente los resultados a la tabla, ¿no? Al portapapeles y pegarlo dentro de un documento Excel. Bien. Disculpen si es que he corrido aquí un poco con la herramienta. El objetivo del webinar, como les había mencionado, es más que todo mostrarles un panorama de cómo es que lo utilizamos, no profundizar probablemente demasiado en temas de sintaxis de programación. El objetivo es que ustedes de esta sesión un poco extensa se hayan ido con un panorama general de dónde es que pueden aplicar Python, justificar que necesiten aprender Python en caso uno conozcan de este lenguaje de programación y que les va a traer beneficios a largo plazo conocer acerca de esta herramienta, ¿no? Van a poder optimizar algunos flujos de trabajos adicionales, van a poder hacer de manera más eficiente sus calibraciones con algunos modelos constitutivos, van a poder trabajar o van a poder ahorrar tiempo en actividades que realmente no demanden un conocimiento ingenieril, sino vendrían a ser procedimientos manuales, que lastimosamente son procedimientos que toman demasiado tiempo, pero que se deben hacer de una u otra forma. Entonces, cuando ustedes dediquen un poco de tiempo a generar códigos que reemplacen esas actividades manuales, van a ver de que le van a poder dedicar el tiempo adecuadamente a actividades que sí lo requieren, ¿no? Como por ejemplo, caracterización, dedicarle más tiempo a poder pensar realmente una campaña de laboratorio, a pensar realmente los ensayos que se necesiten para llevar a cabo un proyecto, poder evaluar adecuadamente todo desde todas las aristas, una campaña geotécnica y poder realizar una correcta caracterización. A veces porque el tiempo apremia en generar o ver otros puntos importantes o ver algunos otros procedimientos que consumen demasiado tiempo, solemos repartir un poco de forma inadecuada el tiempo de un proyecto en los diferentes frentes, ¿no? Pero si tenemos soluciones automatizadas para esos puntos en los cuales no es necesario dedicarle demasiado tiempo, podemos nosotros concentrarnos en lo que sí realmente importa, ¿no? Que son tener valores de caracterización adecuados, valores de calidad que al final van a repercutir totalmente en los resultados que podríamos obtener dentro de un modelamiento numérico, ¿no? Ok, no sé si quizás tenemos algunas consultas o dudas hasta este punto, comentarios en general. Voy a ir cargando una herramienta adicional para que ustedes, bueno, es aquí simplemente para que la visualicen y para que vean también un poco el poder que puede tener Python. Voy a cerrar este punto, lo minimizo y minimizo acá también. Humberto, esos archivitos al final me lo compartes, porfas, para poder reenviárselo pues a los muchachos que se inscriban ahí en el formulario. Sí, sí, está bien. Gracias. Voy a aquí a, por ejemplo, esta es otra herramienta que yo también utilizo en mi día a día. Eh, Voy a desplegarlo simplemente. Creo que lo tengo linkeado. Ahora, déjenme revisarlo.
No, era la herramienta de calibración. Lo que voy a ejecutar ahora es para secuencia constructiva. Ok. Lo que voy a necesitar aquí es, bueno, la dirección IP de mi computadora para que se pueda conectarla de manera directa. En este caso, la dirección. Puedo colocarle localhost, creo que funcionaría también. Y la contraseña, que si mal no recuerdo, está aquí. Close. Listo. Ahora lo único que necesito es cargar un archivo. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí un documento. Y este documento está acá. Selecciono mis capas externas, exteriores, mis capas materiales. Se genera toda mi geometría interna. Puedo añadir también un nivel freático, por ejemplo. Entonces le puedo especificar aquí. Nivel freático. Y la capa dentro del XF sería la capa de water table. Y ahí se plotea el nivel freático también, ¿no? Ahora, puedo especificarla en una secuencia constructiva, entonces dentro del mismo DXF yo le he dado una numeración a cada uno de estos polígonos, de tal manera que si lo activo, numeración, se renumera todos los polígonos y ahora yo los tengo aquí como pueden ver renumerados, ¿no? El polígono 7 yo ya sé cuál es, que es el de aquí abajo, el polígono 2 también ya sé cuál es, que está ahí en la parte superior. Y la idea de esto es que no solamente me genere la geometría, sino también me genere la secuencia constructiva a partir de algún documento Excel, ¿no? Que en este caso es el State Construction. Y ese documento Excel me va a poder permitir decir, ¿sabes qué? Del polígono 1 al polígono 2 es la etapa inicial. Del polígono 2 al polígono 5 es la secuencia constructiva uno. Y así sucesivamente especificarle rangos de numeración de los polígonos para poder tener dentro de un Excel listados mis secuencias constructivas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Es que una vez que haya completado todo eso, si yo doy un clic, lo que voy a poder lograr es lo siguiente, ¿no? Como pueden ver, no solamente me generó la geometría, sino también me realizó un mallado preliminar que es lo que les comentaba. La idea es que sí o sí se va a tener que tener un cálculo un poco manual en este apartado para saber si es que la malla se ha llevado a cabo de manera adecuada o no, pero se ha llevado una malla preliminar. Luego se ha realizado la asignación del water table y finalmente me ha llevado a cabo todas las secuencias restrictivas como yo lo he necesitado definir, ¿no? Algunas fases intermedias de factores de seguridad, fases de consolidación que necesitaban en algunas capas específicas junto con los días que se necesitaban realizar. Entonces, Python realmente, como pueden ver, no es solamente para poder extraer resultados, sino podemos lograr procedimientos o flujos de trabajo bastante complejos o actividades que nos pueden tranquilamente construir un modelo de este estilo, tardar un par de horas o tranquilamente medio día completo o un día completo, dependiendo de la complejidad de la sección que nosotros tracemos, pero lo hemos podido nosotros ahorrar en prácticamente menos de un minuto, teniendo los archivos base ya definidos, ¿no? La construcción del archivo input sí nos va a tomar tiempo, pero la ventaja de aquí es que si yo necesito hacer alguna modificación en la geometría, necesito quitar algunos polígonos o añadir más polígonos, la modificación va a ser bastante rápida. ¿Por qué? Porque va a estar parametrizado dentro de los archivos que yo ya he generado como base. Entonces, cualquier modificación que yo necesite hacer, no voy a tener que pelearme demasiado con construir un modelo nuevamente desde cero para simular todas las secuencias constructivas, sino lo voy a poder hacer bastante rápido, como pueden ver, porque el código ya permite poder incluir todas esas modificaciones a futuro, ¿no? Bien, eso ahora sí es todo lo que quería mostrarles. Espero que esta presentación haya sido interesante para cada uno de ustedes y en todo caso sirva como una motivación para que puedan profundizar un poco más en la parte de programación en Python y que principalmente lo vean como una oportunidad para mejorar su propio flujo de trabajo y poder hacer eh,
las tareas que son un poco más repetitivas, un poco más pesadas de realizar de manera automatizada, ¿no? Sí, definitivamente, Humberto. La charla ha sido totalmente muy agradable, en serio. Ha sido demasiado interesante ese último programita que acaba de mostrar. Bueno, para las personas que están ahorita ahí, que manejan el Plaxis o que han interactuado un poco con el programa, sabrán pues lo complicado que es realizar estas etapas, ¿no? Cuando tratamos de modelar el proceso constructivo por etapas, ¿no? Entonces, esa herramienta que ha creado Humberto, porque es autoría propia de Humberto como tal, bueno, es una herramienta muy interesante, ¿no? Facilita bastante los cálculos, como dice Humberto, he escuchado varias veces que ha mencionado, siempre es bueno priorizar los tiempos en las partes más importantes o las que son más delicadas para poder tomar decisiones, ¿no? Y en esas partes donde es la generación de modelo, propiedades, interfaces, que son como tal procesos rutinarios, quizás podríamos liderarnos con esas aplicaciones que acaba de mostrar Humberto, ¿no? Bueno, Humberto, wow, es muy interesante, has tocado muchos temas. De verdad que todas las personas que están aquí pues reflejan las personas que están muy interesadas y motivadas pues a seguir tu manera de trabajo, a seguir también la forma de aprendizaje y todo lo que conlleva esto pues, ¿no? Bueno, como parte final, quisiera un momento compartir pantalla para poder proyectar no sé si se logra ver. ¿Me confirman, por favor? Sí se visualiza, Jorge. Ya, genial. Ya, muchachos, voy a mandar un formulario para que ustedes puedan llenarlo. Ahorita lo acabo de mandar. En el chat somos 34 personas. Bueno, en el grupo de WhatsApp somos como 90 y tanto. Iniciaron con 46 y ahora somos 34, ¿no? Más o menos ahí pueden ver el porcentaje de personas que han estado disminuyendo y se puede relacionar con el tema de la importancia o interés que tienen ustedes. Entonces, es por eso que he esperado hasta este momento para poder reenviar el formulario, donde ustedes podrán ingresar y llenar estos datos, ¿no? Nombres, correos, número de celular, ramas de interés. Acá lo divido en geotecnia teórica, me parece, creo que es falta actualizar. Geotecnia teórica y geotecnia computacional. Bueno, me he explayado un poco más en la geotecnia debido a que nosotros, bueno, yo, tanto como Humberto, somos ingenieros geotécnicos, pero si hay personas que tengan algún interés o que sean geólogos, ingenieros geólogos, mineros, etcétera, y tengan afinidad por estas ramas, también es bueno saberlo debido a que vamos a realizar una serie de charlas que van a llevarse también enfocadas a estas especialidades, ¿no? Y realizar el tema en específico que quisieran tocar, ¿no? Para poder nosotros brindar alguna capacitación más adelante, ¿no? Y el nivel de experiencia también me es grato saber si tienen un nivel de experiencia preprofesional, o sea, si son estudiantes, profesionales, si ya salieron, están con bachiller, si tienen cierto nivel de experiencia de 2 a 5 años, o si tienen mayor experiencia a 5 años, ¿no? Entonces, nada, los espero para que puedan ir llenando esto. Mientras tanto, también mencionarles que en Geobin nos podrían ir siguiendo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, como pueden ver, en YouTube y en Facebook, ¿no? Al finalizar el formulario van a encontrar las páginas de todas nuestras páginas, pues, ¿no? También mencionar en paralelo que tenemos una serie de webinars gratuitos también. El siguiente mes ya, pero pues estamos finalizando. Hoy comenzamos con Humberto, luego vendría el webinar de hidrogeología, también vamos a sacar un post personalizado que tiene que ver con el tema del modelamiento hidrogeológico, ¿no? El tema de cómo es el comportamiento de las aguas subterráneas y cómo estas interactúan y cómo estas se relacionan con la resistencia de los materiales a generar ese contacto, ¿no? Entonces, luego pasaríamos a lo que es temas de geología, procesamientos también, de Alejandro Bueno, Ángel Mamani también, geología en pavimentos, geología estructural, vial, hidrología, vamos a ver un poquito de lo que es rotura de presas,
Gregory también va a dictar una charla de geotecnia y Luis también va a realizar una charla de geotecnia enfocada a Praxis. Así que estos son los eventos que tenemos. Vamos a sacar, como les mencionaba, los posts de cada uno. Así que están totalmente invitados, comunidad. Como les digo, desde un inicio les dije comunidad, es porque la idea de esto es tener pues un espacio de donde compartir, si se puede, pues pasar información, etcétera, dudas, y generar pues una rutina de aprendizaje, ¿no? Por si acaso voy a cerrar el formulario una vez cierre la, la sesión, ¿no? Eso sí, también quería informar.